Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión que hemos organizado desde el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas en una serie de seminarios que, aparte de los seminarios científicos que celebramos quincenalmente en el instituto, pues estamos empezando a celebrar otras sesiones que van un poco más allá de lo que habitualmente escuchamos, ¿no?, en nuestros seminarios. Y tuvimos una sesión que francamente la pasamos muy bien hace unos días con Javi Burgos, que nos presentó su libro sobre la geografía de la locura. Y una anécdota que me sucedió hace poco, y es que el día siguiente de la llegada de Perseverance a Marte, pregunté en el aula virtual a los estudiantes cuánta gente era consciente de que estábamos llegando a Marte o que acabábamos de llegar a Marte, y apenas un 10% de los conectados admitieron saber que efectivamente la misión llegaba con éxito a Marte. Y eso inmediatamente me llevó a contactar con Carlos. Carlos Briones, un viejo amigo que es uno de los que más saben de estas cosas, y ahora explicaré por qué, a hacer una de estas sesiones extraordinarias a la que invitaríamos, por supuesto, a todas las personas interesadas, estudiantes o no, que quisieran saber un poco de qué va esta misión y también discutir sobre la investigación de la posibilidad de existencia de vida fuera de nuestro planeta. Carlos es bioquímico, como yo, nadie es perfecto, claro, y pero comparte conmigo también, y por eso nos conocemos y hemos hablado mucho y compartido muchos momentos agradables, el interés por el origen de la vida. Y trabaja en el Centro de Astrobiología en Madrid, que es un centro mixto del CSIC con INTA, es un centro que está asociado a la Agencia Espacial Europea de Estados Unidos, a NASA, y que la verdad es que es un experimento muy interesante de confluencia de disciplinas muy diversas, desde la astronomía o la geología hasta la biología molecular. Y Carlos, en su laboratorio, bueno, ha trabajado en muchas cosas diferentes, en particular en evolución de RNA, evolución experimental de RNA, evolución de virus. También ha trabajado y trabaja en diseño de biosensores para detectar vida o señales de vida en la Tierra o fuera de ella. Y, por supuesto, es escritor, poeta, por un lado, laureado, muy buen poeta, escritor de divulgación científica también. Tiene muchos libros, pero en particular quiero destacar el penúltimo, si no me equivoco, Orígenes, que escribió junto con Alberto Fernández y Bermúdez de Castro, que es un libro muy recomendable para tener un panorama desde el origen del universo hasta la evolución de los humanos. Y el último libro, el más reciente, se titula Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Lo ha publicado la editorial Crítica, apareció hace unos meses. Es un libro que creo que en este momento, no solo en castellano, sino en cualquier idioma, por la actualidad y porque se acaba de publicar, por la extensión y por la manera de tratar el tema, yo creo que es el libro en este momento que mejor recoge todo lo que sabemos y lo que queremos saber sobre la existencia de vida en otros mundos. Carlos ha hecho un esfuerzo, yo diría que titánico, de resumir, en fin, una cantidad de conocimiento extraordinaria de lo que ha sucedido hasta ahora en la tecnología de exploración, en este momento del sistema solar, pero también recoge aspectos relacionados con la investigación de exoplanetas. Y desde luego habla de las misiones que este año están llegando a Marte, porque esto se programa con mucho tiempo y él ya tenía esa información. Y bueno, el libro es una gozada de leerlo porque Carlos hace exhibición de su cultura, de su conocimiento de arte, de cine, de literatura, de ciencia ficción, y de verdad que vale mucho la pena. Es un libro que cualquiera que tenga la más mínima curiosidad sobre esta cuestión, es un libro que hay que leer, y lo recomiendo vivamente. Entonces, yo creo que no hace falta que me extienda más, pero yo creo que con lo que he dicho se justifica de sobra que Carlos esté hoy aquí para hablarnos del tema que nos propone, que es la posible existencia de esa vida en el pasado en Marte y cómo lo podríamos estudiar o cómo lo vamos a estudiar. En fin, ese hueco que nos has hecho, Carlos, vale su peso en oro. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, es un placer para mí estar aquí, haber hecho este hueco, como decía Julie, y estar con todos vosotros.
gracias a la Universidad de Valencia y al Lido 6 Bio por organizar esto y bueno, pues por permitirme traer estos temas que se alejan un poco, ¿no?, de la ciencia habitual del instituto a esta tarde, ¿no?, de charla y de tertulia sobre la posibilidad de vida en Marte, ¿no?, y cómo se está planteando. Y agradezco mucho a Julie como él dice, somos buenos amigos desde hace mucho tiempo y esto también justifica un poco los excesos que ha hecho durante la presentación. Espero que le perdonéis. Solo la amistad hace que uno hable así de bien de alguien o de su libro. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, estos temas son interesantes. Él y yo hemos hablado muchas veces sobre, efectivamente, origen de la vida en distintos lugares y con distintos enfoques. Él siempre un poquito más a favor del metabolismo, yo siempre un poquito más a favor de la replicación y del RNA, y ahí viene también parte de la broma que hacemos siempre. Y bueno, pues yo me imaginaba que este último libro también le podía gustar, aunque hasta ahora mismo no sabía que le había gustado tanto, porque él es muy prudente y no me lo había dicho antes. Entonces, bueno, pues me encanta que un gran escritor y gran lector como Julie, bueno, pues tenga esta opinión sobre lo que he escrito. Y bueno, hoy voy a hablar de lo relacionado con uno de los capítulos del libro, ¿vale? El libro tiene 13 capítulos en homenaje a Cosmos de Carl Sagan. Se publicó el año pasado y se cumplían el año pasado 40 años de Cosmos, del maestro Sagan. Y aquel Cosmos de Sagan tenía 13 capítulos y 13 también etapas, ¿no?, su recorrido televisivo. Y bueno, pues yo cuando planteé este libro ya sabía que quería también 13 como homenaje al maestro. Pues hoy os voy a hablar del capítulo 7, que es el dedicado a Marte, que es el que tiene más actualidad, ¿no?, a día de hoy. Entonces vamos a ver que según este título que acordamos con Julie también, de hecho el título es suyo, yo le propuse 4 que no eran buenos ninguno de ellos y Julie hizo una recombinación y generó este título, Perseverance y el pasado habitable de Marte, que me gusta mucho. Vamos a hablar de estos temas. Y esta es precisamente una de las fotos últimas que nos ha mandado Perseverance, de la que luego hablaremos. Bueno, este es un cielo estrellado, ¿verdad? Una zona muy concreta y veis las Pléyades y Marte. Esta foto está tomada hace una semana por un buen amigo mío de Burgos, yo soy burgalés, y esta foto es de Jesús Peláez, un astrofotógrafo de allí, de mi tierra, que pertenece a la Asociación Astronómica de Burgos. Y si os dais cuenta, refleja un poquito en un solo fotograma y además, como digo, muy reciente. Esto mismo lo podéis ver prácticamente esta noche cuando salgáis a ver el cielo estrellado, que es una actividad muy recomendable. Pues aquí veis estrellas, veis, bueno, las Pléyades en este caso, y un punto rojo, ¿no? Un punto rojo brillante que, como buen planeta, es decir, buen errante, según la etimología, cada día del año está en un sitio, ¿no? Esta visión de un punto rojizo en el cielo nos ha acompañado a los humanos pues desde que tenemos conciencia de serlo, ¿no?, desde que empezamos a mirar al cielo. Y esto ha hecho que se genere mucha mitología sobre ese punto, que era Nergal, el dios de la muerte y el inframundo para los sumerios y babilonios, que era Ares para los griegos y que era Marte para los romanos, ¿verdad?, el que le da nombre al planeta actual. Siempre relacionado, al ser el rojo el color de la sangre, pues relacionado con la muerte y la destrucción al principio y con la guerra después, ¿no? De hecho, cuando se descubren mucho más adelante, lógicamente, los satélites de Marte, se les pone de nombre Phobos y Deimos, ¿no?, el miedo y el pánico, un poco esta mitología, ¿no?, del terror asociado al punto rojo, ¿no?, en el cielo. No voy a hablar de la astronomía de Marte, primero porque no soy astrónomo y luego porque nos daría para muchos seminarios como este, pero ya, como os podéis imaginar, Galileo Galilei, con su telescopio, pues comenzó a mirarlo en 1610 y empezó a interesarse por este planeta, ¿no?, lógicamente, ya que lo podía ver con unas ciertas amplificaciones, ¿no?, con su tubo. Continuó esta tradición y uno de los más interesados en Marte fue Giovanni Schiaparelli, un astrónomo muy interesante italiano. Y desde 1885, más o menos, cuando él lo miraba al telescopio, empezaba a reconocer canales, ¿no?, una serie de canales que, como veis aquí, esta es una ilustración de uno de sus libros, en 1888, de hecho es una enciclopedia. Y aquí veis uno de los dibujos que él hacía con una serie de canales que aparentemente recorrían el planeta de norte a sur y que, según él, pues eran unas formaciones geológicas, ¿no?, que permitían que el agua fuera y viniera. Pero claro, en la traducción de los canali italiano, en lugar de channels, es como se debe haber traducido en inglés, se tradujo como canals. Es una historia muy curiosa, muy interesante, no sé si la conocéis todos. Y entonces, canals indica un propósito, una construcción artificial, ¿no?, unas obras de canalización. Y entonces uno de los más fans, ¿no?, de los canales, que era Percival Lowell, un astrónomo norteamericano prácticamente contemporáneo a Schiaparelli, un hombre muy rico, con mucha fortuna y que de hecho se construyó un observatorio en Flagstaff, en Arizona, desde el cual años más tarde, en 1930, sería descubierto Plutón, bueno, entonces planeta y ahora planeta enano, ¿no? Pues Lowell era un gran aficionado a los canales de Marte y también él, cuando miraba por su telescopio, veía canales, cada vez veía más canales muy rectilíneos y él estaba absolutamente convencido de que eran creaciones de entidades inteligentes, de seres pensantes, seres tecnológicos que estaban allí.
De hecho, a finales del 19 prácticamente estaba asumido que Marte estaba habitado por gente parecida a nosotros, con una tecnología. En los concursos que se hacían para ver dónde podía haber vida se excluía a Marte, porque Marte, por supuesto, que debía tenerlo. Y si recordáis un poco la historia de la literatura, H.G. Wells publica su gran novela de la invasión de los marcianos, ¿verdad?, a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, pues toda esa mitología hacía que, bueno, se asumiera que Marte tenía vida. Claro, la ciencia dio un poco al traste con todo esto, porque cuando los orbitadores Viking, en 1976, a partir de ese año, comenzaron a mandarnos fotos de Marte, y antes lo habían hecho las Mariner, las sondas Mariner, realmente lo que se vio es que es un planeta con una topología maravillosa, es un lugar geológicamente muy interesante, pero que no existían tales canales que en verdad parecían recorrer el planeta de norte a sur. Bueno, aquí hay un gran, no sé si veis mi cursor, aquí hay un cañón gigante que se llama Valles Marineris, que recorre casi una cuarta parte del diámetro del planeta, pero no había ninguna señal, evidentemente, de que hubiera nada artificial. Entonces, bueno, la mitología sobre la vida y sobre todo vida inteligente en Marte fue decayendo, pero lógicamente en el ámbito de la ficción pues ha seguido y seguirá. Yo espero que siga porque todos los aficionados a la ciencia ficción nos gusta ver películas de Marte, ¿no? Ha seguido produciéndose, ¿no? Aquí tenéis una selección muy pequeñita, pero bueno, veis 5 libros fundamentales para mí sobre Marte. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells es el que yo os comentaba, que bueno, había revolucionado, ¿no?, la idea de una invasión de los marcianos a Marte a finales del 19. Y bueno, Across the Zodiac fue anterior. Crónicas marcianas de Bradbury es obligatorio, hay que leer a Ray Bradbury todos los días, yo diría, es un magnífico autor. Kim Stanley Robinson con su trilogía Marte Rojo, Marte Azul, Marte Verde, maravillosa también. El marciano más reciente y muy bien documentada. Andy Weir se documentó muy bien por gente de NASA, de JPL, para esa aventura en la que se queda un astronauta solo, ¿no?, en Marte, que seguro que conocéis. Y bueno, 3 pelis, todas estas han dado lugar a pelis, lógicamente, pero bueno, os pongo también Capricornio 1, Mars Attacks, que es quizá la más gamberra de las películas sobre Marte, y Mission to Mars, que es interesante, un poquito pretenciosa, pero bueno, que también está bien ver. Y hay cientos, lógicamente, de películas, de novelas, de cómics, de videojuegos. Marte está metido en la cultura popular hasta el fondo, ¿no? Porque seguimos con esa misma fascinación que seguían pues los sumerios cuando miraban al puntito rojo, ¿no? Entonces, bueno, esto en el ámbito de la ficción está muy bien, pero luego en el ámbito de la no ficción, el problema ha sido que muchas personas han querido seguir viendo obras de ingeniería, obras de la actividad de seres inteligentes en Marte, ¿no? Esta es una famosa foto que todos los que os interese la exploración espacial seguro que os suena, de la Viking en 1976, en la zona de Cidonia, pues vio esta morfología y la gente empezó a decir, eso es una cara, no es una señal que nos están mandando, una cara amenazante de los marcianos, ¿no? Claro, era un problema de la iluminación y de la falta de resolución de esta foto, ¿no? Cuando Mars Global Surveyor, por ejemplo, fotografió esa misma zona, pues veis que aquí hay una colina aplanada con esa forma y evidentemente no hay nada parecido a una cara, ¿no? Pero claro, la pareidolia, que es esta tendencia de nuestro cerebro a reconocer formas que no son familiares, es lo típico de ver caras o ver animales, ¿no?, en la morfología de unas rocas, de un árbol, tal, pues sigue existiendo y sigue haciendo las delicias, ¿no?, de los buscadores de cosas raras en Marte, ¿no? Esta es la parte un poco extracientífica que siempre rodea a Marte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una foto relativamente reciente de Curiosity, tomada en 2014, y en estas rocas que veis aquí, pues muchas personas creyeron ver aquí un fémur de vaca en concreto, ¿no? Y llegaron incluso a publicar en sus páginas web y tal. Y como siempre, esto es un fémur de vaca porque había vacas allí, fosilizaron y la NASA no quiere que esto se sepa, ¿no? Bueno, pues esa es la pseudociencia que rodea esto, que también hay que apartarla, lógicamente, cuando vamos a hablar de la ciencia marciana, ¿no? Entonces, centrándonos en la ciencia, Marte se ha seguido observando. Esta es la que se considera la mejor foto que se ha hecho hasta ahora, y ved que es muy reciente, tiene 4 meses escasos. La mejor foto que se ha hecho hasta ahora de Marte desde la Tierra, ¿vale? Desde el observatorio de Calern, este astrofotógrafo hizo esta estupenda foto de Marte, en la que veis aquí Valles Marineris, ¿verdad? Va a salir varias veces a lo largo de la charla. Bueno, Marte, como digo, es un planeta fascinante. Se conocen muy bien sus características. Esta infografía de la ESA pues nos pone las características principales del planeta. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, básicamente es la mitad de tamaño que la Tierra, y esto es interesante para lo que va a pasar. Tiene días un poquito más largos, de 24 horas y media, una temperatura media de menos 55 y una atmósfera que en conjunto es el 1% de la de la Tierra en cuanto a densidad, pero que está dominada en un 96% por dióxido de carbono. La montaña más conocida y más masiva, más grande del universo, en realidad, conocido, ¿no?, porque es el volcán más grande del sistema solar, que se llama Monte Olimpo, de unos 25 kilómetros de altura.
y este cañón Valles Marineris de 4.000 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, geológicamente es maravilloso y está en el punto de mira de todos los geólogos, y buenos amigos míos geólogos están constantemente analizando Marte porque es realmente un campo de trabajo fabuloso, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos, una vez conocido todo esto, y nos hacemos sobre todo desde la biología, es si además Marte puede tener esto. Es decir, ¿puede haber vida? ¿Puede haber seres que se hayan originado como resultado de la evolución química, que a lo mejor fue muy parecida a lo que se hizo en nuestro planeta? Es decir, ¿podría ser un planeta vivo también Marte? Esa es la gran pregunta, ¿no? Eso es lo que va a condicionar la investigación de este planeta durante las próximas décadas, ¿no? Y alguna de esas cosas es lo que vamos a ver esta tarde. Bueno, hay dos formas de investigar Marte, ¿no? La primera es teniendo en cuenta en qué lugar está del sistema solar. Si veis aquí, es el cuarto planeta, ¿verdad? Aquí los tamaños de los planetas están más o menos a escala. Las distancias, evidentemente, no. Si queréis fijaros en las escalas, las distancias están en esta reglita de aquí abajo. Aquí está el cinturón de asteroides y las fluctuaciones que en él ha producido Júpiter y en menor medida Saturno han ido haciendo que en distintas épocas de la historia del sistema solar asteroides se desvíen y acaben cayendo en forma de meteoritos a Marte. Una posibilidad es, para estudiar Marte, como digo, tomar ventaja del hecho de que algunos meteoritos cuando caen a Marte pueden producir un gran impacto del que salga mucho material y parte de ese material marciano acabe cayendo en la Tierra. Eso ha ocurrido en unas 100 ocasiones más o menos. Tenemos fragmentos de Marte en la Tierra, son minoritarios, muy minoritarios dentro de los meteoritos, pero a ver los haylos, como dicen en Galicia. Y bueno, pues aquí tenéis un caso de un meteorito encontrado en la Antártida, en campañas de búsqueda de meteoritos que se organizan constantemente, y cuando se analiza la composición del meteorito, la composición del gas, incluido en sus microburbujas, los desbalances isotópicos, se puede llegar a la conclusión de que realmente proviene de Marte, ¿vale? Este es el caso de un meteorito famosísimo que se llamó ALH 84001, que era de origen marciano, y cuando se empezó a analizar por el grupo de David McKay en 1994, 10 años más tarde de su descubrimiento, se vieron morfologías de este estilo, y esto levantó todas las alarmas hasta el punto de que el presidente entonces de Estados Unidos, Bill Clinton, convocó una rueda de prensa en la Casa Blanca con la plana mayor de la NASA para decir: puede que hayamos encontrado evidencias de vida en un meteorito llegado de Marte, porque se pensaba que esto podían ser morfologías de células filamentosas, de bacterias filamentosas. Esto se asoció con la existencia de unos cristales que se parecían a la forma natural de la magnetita cuando es producida por seres vivos. Entonces, bueno, todo esto levantó mucha polémica y durante mucho tiempo se pensó que a lo mejor había señales de vida en ese meteorito. Contraanálisis posteriores han demostrado que tales evidencias no son reales, porque todo lo que se ve en este meteorito se puede generar solo químicamente, aunque sigue existiendo una cierta controversia y un fondo de duda no relacionado con ALH. Pero a día de hoy el consenso científico sería que aquí no había señales de vida y que, por tanto, a día de hoy ningún meteorito nos ha traído señales de vida marciana, ¿vale? Pero bueno, esta es una forma de investigar Marte, ¿verdad? Esperar a que nos lleguen trocitos del planeta. Otra, que es la más espectacular, ¿no?, y la más cara también, es misiones. Misiones a Marte que, como veis en esta infografía de NASA, pues van en busca de exploración, de desarrollo científico y de avance tecnológico constante, ¿no? Esa ha sido la historia de la exploración de Marte durante las últimas décadas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos nada más. Aquí tenéis la Viking, aquí uno de los muchos orbitadores. Aquí tenéis InSight, del que luego hablaremos en un momento. Y los rovers que han llegado hasta allí. Los rovers han sido todos de NASA, el Sojourner, Opportunity y Spirit, que eran los Mars Exploration Rovers. Curiosity, que sigue vivo y dándonos muchas alegrías allí desde 2012. Lo veremos un poquito también en las diapos. Y el protagonista de la charla de hoy, que va a ser Perseverance, ¿de acuerdo? Dentro de muy poco, dentro de un par de meses, si va todo bien, la misión china, de la que hablaremos también, va a poner otro rover también en Marte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son muchas misiones las que han llegado hasta allí y este es uno de los resultados que nos han dado, ¿no? Sí que hubo mucho agua en Marte, ¿no? Water on Mars, es cierto, ¿no? Durante muchos años se preguntaban los geólogos planetarios si hubo agua en Marte. Ya hay muchas evidencias de que la hubo y que la sigue habiendo, como veréis. De tal forma que, aunque ahora veamos Marte así, esta es la reconstrucción de fotogramas tomados por la Viking, esta imagen maravillosa, ¿no?, centrada en Valles Marineris, como veis, del que hablábamos antes. Aquí tenéis los montes de Tarsis perfectamente alineados. Pues bueno, si ahora Marte lo vemos así, quizá en el pasado era así. Y si era así en el pasado, hace unos 4.000 millones de años, un planeta dentro de la zona de habitabilidad del Sol que le permitía tener agua en estado líquido en la superficie y con una geología y una química parecidas a las de la Tierra, nada impediría, en principio, que como en esa época es cuando estaba surgiendo la vida en la Tierra, entre, vamos a decir, 4.000 y 3.500, un tema del que, como os decía, Julie es un especialista y hemos hablado muchas veces sobre origen de la vida en la Tierra,
pues a lo mejor en Marte también se estaba produciendo a la vez un origen de la vida, ¿no? Y esa es la base científica que nos lleva a pensar que en Marte quizá hubo vida en el pasado y desapareció, o quizá hubo vida en el pasado y sigue acantonada en algún refugio, por ejemplo, en el subsuelo, ¿vale? Y eso es lo que guía toda la investigación actual en el planeta rojo. Lo que ocurre es que cuando vemos la historia comparada de la Tierra y de Marte, aquí abajo tenéis la de la Tierra, que nos ha llevado a ser este planeta azul, ¿no? Este punto azul pálido que le gustaba decir también a Carl Sagan. En el caso de Marte, un planeta que es más pequeño, con menos energía interna, lo que le pasó es que el núcleo acabó solidificando, el núcleo metálico. Al solidificar ese núcleo metálico se pierde el campo magnético y sin ese efecto dinamo, el bloqueo a la radiación solar deja de producirse, entonces el viento solar entra con toda su fuerza, eso acabó arrasando la atmósfera y sin presión atmosférica y con menos atracción gravitatoria se acabó perdiendo buena parte del agua, que se evaporó y se fue al espacio. Otra parte del agua quedó congelada en los polos y otra parte quedó hidratando minerales en el suelo y en el subsuelo. Entonces, bueno, pues hoy en día sabemos que Marte tiene bastante agua, lo que pasa que no tiene ese gran océano global que tenía en la época en la que empezó la vida en la Tierra. Esa es la cuestión del planeta rojo. Entonces, claro, esa transición que nos gusta mucho estudiar en la Tierra, y esto es una aproximación, como antes decía Julie también, muy interdisciplinar, ¿no? La que hacemos en astrobiología, que conectan la astroquímica, la química prebiótica, el origen u orígenes de la vida y ya la biología de un planeta formado, y que en nuestro planeta podemos seguir bastante bien por la complejidad progresiva de las moléculas que se fueran formando, la química prebiótica, la resolución del problema de la quiralidad, interacción con superficies, péptidos, RNAs, vesículas que se van autorreplicando, autorreproduciendo, una situación en la que metabolismo, compartimento y replicación se acoplan y eso hace que el conjunto del organismo pueda empezar a reproducirse. Bueno, esta trayectoria, que aquí la conocemos bien y que nos llevaría hasta los primeros seres vivos celulares, LUCA y todo el árbol de la evolución, no sabemos si algo parecido ocurrió en Marte o si se quedó en una época, pues como los paneles de la izquierda, ¿no? De astroquímica y a lo mejor de unos inicios de química prebiótica. Entonces, a día de hoy, la mejor aproximación para poder saber si esto ocurrió es la siguiente. Cuando aparece la vida o sistemas ya con capacidad de autorreproducirse y de evolucionar por selección natural, esa es un poco la definición operativa que utilizamos en astrobiología, ¿no? Sistemas químicos autorreplicativos con capacidad de evolución darwiniana o de evolución abierta. Esa es una definición de Jerry Joyce de California, pero bueno, tienen parecida el propio Julie con Kepa Ruiz Mirazo y Álvaro Moreno, sistemas con capacidad de evolución abierta, ¿verdad? Pues una vez que tenemos esos seres vivos, empiezan a producir moléculas que solo la biología puede producir. Esos son las que llamamos biomarcadores. Esas moléculas que solo la biología puede producir, por ejemplo, asumimos RNA o proteínas largas o ADN o, por ejemplo, antibióticos o moléculas suficientemente complejas o lípidos complejos como el colesterol, que no sabemos o pensamos que la química solo no lo puede hacer, son biomarcadores. Si encontramos biomarcadores en algún lugar, podremos decir que hemos encontrado vida. Esa es la lógica que va aquí detrás. El famoso fosfano de Venus de hace unos meses no era un biomarcador. Luego se demostró que además no se había probablemente encontrado, pero aunque hubiese existido en esa concentración el fosfano, el pH 3 en la atmósfera venusiana, sabemos que existen procedimientos químicos para probarlo, por lo tanto no era un biomarcador. Queremos encontrar en Marte y en cualquier otro lugar de los que se exploren, señales de que realmente la vida comenzó a fabricar, a producir moléculas de las que fabrican los seres vivos en la Tierra. O de otros estilos, pero con una complejidad suficiente como para que la química sola no las genere. He detenido un poquito en esto porque es fundamental para la parte más científica de la búsqueda de vida en Marte. Entonces, bueno, con más o menos éxito, una serie de misiones han ido llegando a Marte, desde la primera que aterrizó allí, que fue una soviética, Mars 3, y luego, bueno, los orbitadores Mariner 9 es la primera que hizo ya un gran mapeo de la superficie y todos los que han seguido, no tengo tiempo, lógicamente, de repasarlos todos, ¿no? Pero hay una historia de exploración bastante potente y, en concreto, unos cuantos rovers que están allí pues rodando y haciendo mucha ciencia. Estos son los lugares donde han aterrizado hasta ahora los módulos aterrizadores o rovers en la exploración marciana, ¿vale? Desde Mars 3, que es el primero, el único soviético de este panel, ¿no? Y realmente fue el que primero puso una banderita allí con éxito y que nos mandó fotos, fue Mars 3, entonces era la hoz y el martillo en el planeta rojo, ¿no? Precisamente. Y luego desde entonces, desde las Viking, los éxitos en los aterrizadores y rovers han sido de la NASA. La Agencia Espacial Europea lo ha intentado, pero de momento sin éxito. Hay una misión, como veremos, el año que viene, ojalá salga bien. Y en breve va a aterrizar también Tianwen-1, el rover de la Tianwen en Marte.
Pues en estas zonas se ha aterrizado y se ha analizado en profundidad el planeta. Este es el despegue de Curiosity, del anterior rover, ¿vale? Tuvimos ocasión, unos cuantos compañeros del Centro de Astrobiología, de seguir en directo allí en Cabo Cañaveral este despegue, un día fabuloso de los que no se olvidan nunca, ¿no? Y yo mismo hice esta foto, ¿no? Cuando estaba saliendo el cohete Delta V que llevaba a Curiosity en aquel noviembre de 2011, ¿no? El viaje fue muy bien, el aterrizaje muy bien, utilizando por primera vez este sistema Sky Crane, que ahora se ha vuelto a utilizar y que veréis con detalle en las próximas diapos. Y bueno, depositó Curiosity, que es un rover de última generación maravilloso que desde 2012 nos está dando, pues como decía antes, muchas alegrías, ¿no? Esta es para que veáis la transición que se ha ido produciendo en los rovers. El primero que había llegado en el 97 es el Sojourner, el primero con ruedas, ¿no? Luego los Spirit y Opportunity, como veíamos, en 2004 y Curiosity, lanzado en 2011. Y Perseverance, el que está ahora recién llegado allí, es más o menos un poquito más grande, pero utilizando el mismo chasis que Curiosity. Y aquí lo tenéis al lado de una persona, o sea, son ya los últimos rovers son realmente grandes, ¿vale? Y pesan en torno a 1000 kilos. Curiosity unos 900 y Perseverance unos 1025, 1050 kilos. Aquí tenéis a Curiosity, uno de los selfies que se ha ido haciendo durante su investigación en el cráter Gale, que es donde está. Y bueno, la nave que llegó después era un aterrizador fijo que se llama InSight, que tiene 3 instrumentos básicamente, un sismómetro, un experimento de ondas de radio y una sonda térmica. La sonda térmica no ha funcionado muy bien porque la idea que tenían era que pudiera profundizar hasta 5 metros para poder pues, analizar lógicamente si queda calor residual del pasado de Marte. Pero como digo, ha costado mucho meterla en el suelo marciano, se han estado ayudando con este brazo robótico empujando, igual habéis visto fotos, ha costado muchísimo porque según los investigadores esperaban encontrar un suelo con textura de azúcar, encontraron un suelo con textura de harina, que es una forma muy visual, ¿no? De decir que realmente ahí se iba compactando el terreno a medida que profundizaban y era muy difícil. Entonces, bueno, esto es un toque de atención también para futuros instrumentos que vayan a perforar en profundidad. El experimento de ondas de radio sirve para estudiar la órbita de Marte en detalle, para ver cuáles son sus parámetros y cómo puede estar fluctuando. Y el sismómetro, que es este aparato que tenéis aquí, ha permitido detectar que sigue habiendo una cierta actividad geológica, una cierta vitalidad geológica en el planeta, porque ha detectado martemotos, que ya se llaman así, de magnitud hasta 4 más o menos, pues muchos desde que ha llegado hasta allí, más de 200, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, realmente sigue habiendo, no es un planeta geológicamente activo como lo fue en el pasado, pero tiene una cierta vitalidad todavía y se producen movimientos que generan esos martemotos detectables a cientos de kilómetros. Dos cuestiones interesantes que son también necesarias para comprender en qué contexto han ido las misiones de ahora, las de este año, son que en 2003 lanzó la Agencia Espacial Europea un orbitador muy exitoso que se llama Mars Express, que ha ido haciendo análisis muy detallados sobre la atmósfera y sobre el suelo. Y uno de los instrumentos que tiene es un radar que le permite penetrar bajo la superficie. Y en 2018, en una serie de pasadas, lo que observaron fue unas señales de radar que eran compatibles con el hecho de que a 1500 metros de profundidad, bajo esta zona, cercano al polo sur del planeta, hubiera masas de agua líquida muy rica en sales, una especie de salmuera muy densa, que estarían, pues eso, manteniendo agua líquida o barro muy húmedo, son los dos modelos que manejan, a esas profundidades. Esos fueron los primeros y luego se han encontrado otras masas de agua líquida de este estilo, de salmueras, y entonces se cree incluso que puede haber una red de estos reservorios de agua, ¿no? Eso puede ser interesante de cara a la exploración espacial por humanos en Marte, que haya agua allí que se podría, en teoría, utilizar, pero daos cuenta, hay que profundizar hasta 1500 metros. Y, lo que es más interesante científicamente, como posibles reservorios, a lo mejor de vida tipo halófilo, ¿no? en el subsuelo del planeta. Y otro dato muy interesante también que hay que tener en cuenta es que el metano, el CH4, esta molécula, que habitualmente se detecta en niveles muy bajos, menor de una parte por billón, billones norteamericanos, miles de millones, pues en 2 ocasiones, no entro en detalle, pero en 2 ocasiones, en 2013 y 2019, se han encontrado pequeños picos de metano, tanto detectados por Curiosity a nivel de suelo, el rover, como Mars Express, detectado desde la atmósfera, y que, bueno, pues es interesante porque parece que se generan y desaparecen en el mismo día, ¿vale? Se detectan una vez y luego desaparecen. Entonces, claro, esto también levantó bastante las alarmas en su momento porque ¿cuál era el origen de ese metano, no? En la Tierra sabemos que puede haber metano de origen geológico, por ejemplo, por interacción entre el olivino y el agua, pero también de origen biológico, ¿no? Arqueas metanógenas que producen metano
Y tanto con origen biológico como geológico, el metano puede quedar en las condiciones de Marte atrapado en clatratos, que son una especie de cristales de moléculas de agua congelada que definen huecos en su interior, en este caso podría haber metano en su interior, y porque pequeñas fluctuaciones de presión y temperatura en Marte, ese metano se puede liberar a la atmósfera y es rápidamente degradado y desaparece. Entonces, claro, a lo mejor eso es la causa de esos picos que, pues como digo, un día, cada 6 años, aparece un poquito de metano, ¿no? Entonces, bueno, pues hay científicos que piensan, que son la mayoría de momento, que es de origen geológico, pero algunos también están diciendo que a lo mejor podría haber metanógenos en Marte. No tenemos ninguna evidencia sobre ello todavía. Bueno, pues este es el contexto geológico en el que se ha producido la invasión de Marte, ¿no? Porque cuando llegó en 1997 Sojourner, el rover, el primer rover pequeñito de la NASA que veíamos, hicieron este cartel tan simpático, ¿no? A medio camino de nuevo con la ciencia ficción, ¿no? La que se dice, la Tierra invade Marte, ¿no? Pero es que ahora sí que hemos invadido Marte, porque en 2020, el verano del año pasado, salieron 3 misiones distintas de 3 países diferentes. Aquí tenéis los cohetes de la misión de Emiratos Árabes Unidos, con un lanzador japonés, de China y de la NASA de Estados Unidos. Han llegado estos días del mes pasado, es decir, es muy oportuna la charla en esta época, porque acaban de llegar estos 3 misiones. 9, 10 y 8 de febrero han llegado pues lo que estaba en la cofia de estos tres cohetes, ¿vale? Vamos a repasar brevemente. Esta es la misión de Emiratos Árabes Unidos, un país muy cuestionable por los derechos humanos, como sabéis, pero que, bueno, como una de las cartas de presentación al mundo de su tecnología y tal, pues, bueno, han puesto un orbitador en Marte se lanzó a bordo de un cohete japonés, desde Japón, este es el momento del lanzamiento, y la tecnología de esta misión, que se llama Hope o Al-Amal en árabe, que quiere decir esperanza, lógicamente, pues es básicamente norteamericana, pero les ha servido a un buen grupo de ingenieros emiratíes pues para aprender esta tecnología, ¿no? La misión ha sido un éxito, ha logrado poner en órbita el orbitador, ¿no? el instrumento que tenían, y bueno, pues es relativamente sencillo. Aquí tienes un esquema, pero tiene unas cámaras con las que está haciendo fotos de alta resolución y también espectrómetros infrarrojos y ultravioletas, pues para detectar sobre todo composición y dinámica atmosférica, ¿no? Eso es el objetivo que tiene esta misión emiratí. Nos mandó esta foto tan bonita el 14 de febrero, el día de los enamorados en la Tierra, ¿verdad? Mandó esta foto estupenda de Marte, cuando estaba a unos 25.000 kilómetros. Aquí veis los montes de Tarsis que antes veíamos en el mapa, bien alineados, y aquí el monte Olimpo, esa montaña tan alta de 25 kilómetros. Y ayer mismo nos llegó esta otra foto maravillosa de Al-Amal, de la sonda emiratí, y aquí tenéis el monte Olimpo en toda su magnitud, ¿no? En toda su gloria, ¿no? Estos 25 kilómetros de altura de monte, es el volcán gigantesco, ¿no? Bueno, la misión china se llama Tianwen, que Tianwen es un nombre muy poético porque proviene de un antiguo poema que quiere decir más o menos preguntas al cielo, preguntas celestiales, ¿no? Y la llaman Tianwen 1. Cuando los chinos ponen un numeral quiere decir que no va a ser ni mucho menos la última, ¿no? Entonces, bueno, se lanzó desde su puesto de lanzamiento habitual con un cohete larga marcha, y aquí tenéis una foto que hizo durante su aproximación, el 5 de febrero, y quedó insertado en la órbita correcta. Este es el cartel que hicieron en el momento de la inserción en la órbita. Y la particularidad de esta misión es que por primera vez en la historia de la exploración espacial va a ir China a Marte. China es un país súper dinámico durante los últimos pocos años, llevan solo 7, 8 años de experiencia en exploración, sobre todo de la Luna, y ahora ya van a Marte, o sea, van con mucha decisión. Y además, por primera vez, lleva 3 partes. Un orbitador, que ya está correctamente insertado en órbita, un aterrizador fijo y un rover. Es decir, todo en uno. Esto es un alarde tecnológico, ojalá todo llegue bien, pueda aterrizar y salir el rover. Un rover, como veis, mucho más sencillo que los de NASA ahora, es equivalente más o menos a Spirit Opportunity, a los que había en 2004. Pero lo que ocurre con China es que, claro, no quería compartir datos con Estados Unidos ni fiarse, digamos, entre comillas, de sus orbitadores, ¿no? Entonces, claro, el orbitador chino va a recoger las señales del módulo fijo y del rover en Marte y las mandará a la Tierra, lógicamente, utilizando su propio orbitador, ¿vale? Lo más interesante es que el rover tiene un radar de penetración en el que van a intentar, pues, entre otras cosas, seguir investigando sobre si puede haber reservas de agua de alguna forma en la subsuperficie. Recientemente han determinado ya el punto de llegada en Utopia Planitia. Aquí más o menos es donde va a aterrizar. Perseverance quedaría por esta parte, no muy lejos, pero bueno, va a aterrizar en una zona plana y bastante cómoda, que están ahora cartografiando con el orbitador y se supone que van a aterrizar ahí en torno a mayo. Entonces seguro que nos llegan fotos interesantes también.
Y luego tenemos la misión estrella, ¿no? Lanzada el año pasado, que es Mars 2020, con el rover Perseverance. Bueno, es la apuesta más decidida de la NASA para la investigación de Marte durante las próximas décadas y, como veréis, es la primera parte de un proyecto más ambicioso todavía, como vamos a ver. Bueno, este es el recorrido de unos 400 millones de kilómetros que hizo desde la salida de la Tierra hasta la llegada a Marte. Aquí la tenéis con el módulo de crucero. Y bueno, esta infografía de NASA pues resume muy bien lo espectacular de la misión. Con una llegada también con un Sky Crane, que aquí lo veis. Estos son los famosos 7 minutos del pánico, que seguro que si hace 2 semanas estabais atentos a todos los informativos, compañeros míos que están implicados en la ingeniería de uno de los instrumentos, veréis que lo contaban muy bien. Realmente hay que pasar en 7 minutos, y esto ocurrió a las 21:48 hora terrestre del 18 de febrero, desde los 19.500 kilómetros por hora hasta 0, hasta quedarse posado en el suelo, ¿no? Entonces, para eso usa un escudo térmico que, aunque la atmósfera de Marte es muy tenue, pero sí que hace un rozamiento tal que frena mucho la llegada de la sonda que está entrando a Marte. Luego se despliega un gran paracaídas, que ahora vamos a ver, con eso ya baja a 1.600 kilómetros por hora solo, digamos. Se desprende el escudo térmico y aquí sale el Sky Crane, esa especie de grúa espacial de la que se descuelga el rover, ¿no? Y todo salió perfectamente. Aquí tenéis un poco el módulo de crucero, la etapa de crucero, la cubierta que tiene detrás, el Sky Crane, el rover y la coraza térmica para protegerse. Y aquí tenéis el montaje real en JPL en Estados Unidos, en California. Esta es la última vez que se vio en tierra a Perseverance antes de que le pusieran la tapa y ya lo llevaran a la cofia del cohete Atlas V que lo llevó hasta Marte. Bueno, esta es una representación gráfica, artística, de la fase en la que está con el paracaídas aterrizando, pero resulta que uno de los orbitadores de NASA que están en Marte, que es Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, ha ido haciendo fotos de la Phoenix cuando llegaba, de la Curiosity cuando llegaba y también ha logrado Perseverance cuando llegaba con su paracaídas. ¿Os dais cuenta la extraordinaria sensibilidad que hay que tener para, desde la órbita, hacer una foto como esta de abajo, en la que se ve el paracaídas y el rover bajando, ¿de acuerdo? De hecho, el paracaídas ha sido una muestra de lo frikis que son los ingenieros de JPL, ¿no? Porque en clave, muchos lo habréis visto seguramente en internet, pues estaba escrita una de sus leitmotivs. Y lo interesante es que en este caso, a diferencia de otros años, vamos, el caso de Curiosity, ¿no? En 2012, en su llegada, en el que se hacían infografías de este estilo y dibujos diciendo, bueno, este es el Sky Crane, que activa unos retrocohetes y que deja caer suavemente con unos cables de nylon al rover a la superficie. En esta ocasión han podido hacer los ingenieros implicados en la etapa de aproximación, descenso y aterrizaje fotos como esta. Aquí tenéis una foto real del rover Perseverance tomada desde el Sky Crane, ¿de acuerdo? Esto es espectacular. Ese día estábamos todos como locos el día de la llegada, ¿no? Y bueno, pues la locura se desató en JPL porque todo había salido exactamente como estaba previsto y los 7 minutos del terror, en lugar de ser del terror, habían sido de la alegría, ¿no? Aquí veis realmente desde una de las cámaras del rover, el Sky Crane, desde la cámara del Sky Crane, el rover bajando, y desde la cámara de debajo del rover, la arena, el polvo de la superficie de Marte que se va limpiando como consecuencia de la activación de los retrocohetes. Todo perfectamente fotografiado y hay vídeos de esto. Este es el link, muchos ya lo han visto. Si os metéis a la NASA o a Twitter, está lleno de vídeos y es espectacular. Salió todo de maravilla. Esta es la primera foto que mandó con una de las cámaras todavía sin limpiar, sin corregir nada, ¿no? Para decir, estoy aquí, hemos tocado la superficie y estamos sanos aquí, ¿no? Fueron mandando fotos para ir viendo la zona de la superficie en la que había llegado. Aquí veis la rueda, luego veremos algo más por ahí. Unas ruedas que son distintas de las de Curiosity, más robustas y con un dibujo diferente. Se espera que tengan mucha más durabilidad. Entre los días siguientes ya empezamos a ver panorámicas en las que se ven partes del rover y también la zona a la que ha llegado, que es el cráter Jezero. Ahora veremos, un cráter que se llama Jezero, que en lenguas eslavas quiere decir lago. Entonces, ya nos está dando idea que el lugar donde ha llegado estaba ocupado por un lago en el pasado. Y aquí tenéis, bueno, pues imágenes del propio rover para ver que está todo íntegro. Estas son las ondas de calibración de Mastcam y de Supercam, luego veremos un poquito. Y también, pues, rocas del entorno que ya los geólogos planetarios empiezan a ponerse muy contentos cuando ven distintas formaciones geológicas o distintos afloramientos que les pueden estar hablando sobre qué tipo de materiales van a encontrar aquí, ¿no? Esta es una de las fotos que ha mandado últimamente el rover, y os la pongo para que veáis, bueno, el aspecto que tiene desde arriba. Estas son con las cámaras que tiene, ahora lo veréis, en el mástil,
la Mastcam, la Supercam y las Navigation Cams. Y si os dais cuenta aquí, hay unos dibujitos que quizá no lo veis, os los amplío. Se han marcado otro detalle friki los ingenieros de JPL, que es hacer un dibujito, un esquemita de la familia de rovers de NASA que ya están en Marte, ¿no? Que han llegado allí. Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity y ahora Perseverance, con un dron que también veremos y que va con Perseverance. Entonces, bueno, pues un toque simpático, ¿no? Bueno, esta es una foto relativamente reciente. Ha mandado la primera panorámica del lugar donde está. Es maravilloso. Os recomiendo que os metáis a NASA. Ayer mismo lo ponía en Twitter, los que queráis verlo, porque la eligieron la fotografía astronómica del día, ¿no? Es una iniciativa de la NASA que cada día pone una foto. Y ayer era esa panorámica fabulosa, 360. Puedes hacer zoom, puedes ir viendo la zona en la que está. Y esta es la foto con la que decoraba en la primera diapo de esta charla, ¿no? Es una de las rocas de las montañitas que se ven aquí, entonces la panorámica sobre el fondo, que ese fondo es la pared del cráter en la que ha aterrizado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha geología que se puede hacer ya viendo estas imágenes. Y aquí tenéis una imagen de muy cerca de las rocas que hay en la zona donde aterrizó, ¿vale? Esto es parecido a piedra pómez, son, según dicen los expertos, piedras de origen volcánico de ese estilo, probablemente muy ligeras, y bueno, pues se están analizando también. Aquí tenéis fotos ya más recientes porque, bueno, pues después de que estuvo comprobando que la integridad era buena, que los instrumentos funcionaban, que las cámaras estaban bien calibradas, etcétera, pues comenzó a rodar. Ya ha comenzado a rodar hace pues 4 días escasamente. Estas son sus primeras pisadas sobre Marte, ¿no? Y aquí ya veis pues el rastro que dejan las ruedas. Nos tenemos que ir acostumbrando. Durante años vamos a ver este tipo de rastros en las fotos de Perseverance. Y bueno, pues ya está rodando por allí, ¿no? Todos los ingenieros están muy felices. ¿Dónde ha aterrizado? Pues ha aterrizado en un lugar, como os digo, que se llama cráter Jezero y que tiene la particularidad de que está en el hemisferio norte, en esa zona que era muy rica en agua en el pasado y se considera que era así hace unos 3.500 millones de años. ¿De acuerdo? Ahora lo vemos así, pero era así. Entonces aquí tiene una entrada de agua. Aquí, como veréis, se había formado un delta por debajo del punto del nivel del agua y aquí había una vía de salida. Si volvemos al mapa de Marte, estamos aquí, en Isidis Planitia, en uno de los bordes, ¿vale? Tenemos el cráter Jezero, que es un cráter de 45 kilómetros, ¿de acuerdo? Este es el cráter Jezero. Y bueno, pues estas son sus coordenadas. Está formado, se supone, hace unos 4.000 millones de años. Hay discrepancia, pero más o menos 4.000. Y el lago, como tal, que lo cubría, parece que tenía agua hasta hace unos 3.000 millones de años. Así vemos el cráter Jezero. Este ya es un primer plano del cráter Jezero. Como veis, unos 45 kilómetros de diámetro. Y esta es la elipse de aterrizaje, que era ya la más pequeña de la historia de la exploración espacial, es decir, la mayor precisión conseguida en el aterrizaje, porque esta es una elipse de unos 7,7 por 6,6 kilómetros, es decir, se sabía muy bien dónde iba a aterrizar. Y es que más prácticamente lo clavó. Si esta es la elipse de aterrizaje, en el centro está la zona informalmente llamada Timanfaya, pues aterrizó en la que se llama Cañón de Chelly, ¿vale? Aquí es donde aterrizó. Y hace 3 días escasamente se ha bautizado a este lugar, volviendo a la ciencia ficción y volviendo al buen gusto muchas veces de los ingenieros y científicos de la NASA, como Octavia Butler, en homenaje a esta gran escritora de ciencia ficción norteamericana fallecida hace unos años. El lugar donde aterrizó Curiosity se llamó Ray Bradbury, precisamente, del que hablábamos antes, y continúa esa bonita tradición ya de ir poniendo nombres de escritores de ciencia ficción, y entonces Perseverance ha llegado a Octavia Butler. Bueno, pues aquí está Perseverance, y este es el delta, ¿de acuerdo?, que el antiguo río Neretva había formado. Entonces, daos cuenta que el lugar más interesante, os podéis imaginar que por este río bajaban muchos materiales, puede haber aquí muchos materiales sedimentarios. Si había signos de vida, pues es un lugar maravilloso para verlo. Y, bueno, pues aquí es donde ha aterrizado. Este delta, desde NASA dicen que se parece bastante a este delta que hay en Canadá, pero a mí me parece mucho más a nuestro delta del Ebro, ¿verdad? Realmente se parece un montón a la llegada del Ebro y la formación del delta en el Mediterráneo, pues la llegada del Neretva y la formación de este delta en el cráter Jezero. Este es el recorrido que se supone que va a hacer Perseverance. Durante más o menos 2 años está puesta esta traza. Bueno, irá tomando muestras, ascenderá hacia lo que es el delta para ver los materiales que han venido en el río, podrá bajar por aquí. Esta es una zona rica en carbonatos que podrá estudiar y luego irá subiendo hasta el borde del cráter. Y aquí va a dejar un regalito para otra misión, como vamos a ver. Entonces, bueno, pues este recorrido tan interesante es lo que pretende hacer Perseverance durante los próximos años. Y aquí lo tenéis.
Esta es la maravilla de tecnología, el robot más complejo, más potente y más resolutivo mandado a cualquier lugar del sistema solar en la historia. Vamos a ir viendo alguna idea de este rover en los 10 minutillos que nos quedan. Lo fundamental es, para este rover, para esta misión, es estudiar si surgió la vida en Marte, caracterizar el clima, por supuesto, estudiar la geología, porque es fundamentalmente un robot geológico, todavía no tanto un robot biológico, como veréis, y preparar misiones tripuladas. Esas son como las grandes apuestas de este rover. Aquí veis un trabajo de ensamblaje, una foto nada más, que os la pongo para que no olvidéis una cosa muy importante. Se trabaja cuando se está ensamblando un rover en condiciones que llamamos de protección planetaria. Hay que controlar muchísimo, que esté lo menos contaminado posible, con bacterias y arqueas de la Tierra o con cualquier tipo de microorganismo capaz de formar esporas que puedan resistir el viaje hasta Marte. Porque entonces podríamos llegar a detectar vida en Marte y que no sea vida endógena, sino vida que hemos llevado a nosotros. Entonces, claro, eso es un tema muy interesante, muy complejo a nivel científico y tecnológico, el de la protección planetaria, pero hace que todos los ingenieros que están implicados en la construcción y ensamblaje de todas las partes que van en un rover como Perseverance tengan que trabajar como si estuvieran en un quirófano, ¿verdad? En unas condiciones de lo más parecidos a la asepsia para que nada de ellos, de su microbioma, pase a la superficie del rover. Porque estamos buscando vida extraterrestre con rovers y con aterrizadores fijos en distintos lugares del cosmos, pero los robots los ensamblamos en la Tierra, es decir, como sabéis, todas las superficies de la Tierra están tapizadas por microorganismos. La vida ha triunfado en nuestro planeta, todo está lleno de microorganismos, tenemos que ser lo más cuidadosos posible para que esos microorganismos, sobre todo los que forman esporas termoresistentes y que puedan aguantar un viaje largo, pues puedan llegar a Marte y dar falsos positivos en detección de vida y además poder contaminar la vida endógena de Marte. Bueno, pues dicho eso, aquí tenéis el rover y aquí tenéis pues, bueno, los distintos países que han colaborado con su ciencia y su tecnología, algunos de los instrumentos, en el caso de España, a la estación ambiental MEDA y al sistema de calibración de Supercam, como veremos ahora. Es un rover de más de 1 tonelada, que tiene 7 instrumentos científicos, un total de 25 cámaras, 2 micrófonos, por primera vez, ya hemos oído el viento de Marte gracias a estos micrófonos, y un dron, como veréis. Es decir, es un rover de una complejidad extraordinaria. Así lo dibujan en el número de National Geographic de marzo, que os recomiendo mucho. Esta revista que siempre está muy pendiente de lo que se hace en Marte, pues el número de marzo está muy bien. También os recomiendo, si aún la encontráis, la revista Astronomía, que dicta Ángel Gómez Roldán. El número de febrero nos encargó un artículo a mi amigo José Antonio Rodríguez Manfredi y a mí. José Antonio es el investigador principal del instrumento MEDA, de los sensores ambientales, y montamos un artículo, yo creo, bastante bonito en Astronomía. Entonces, Astronomía de febrero y National Geographic de marzo son buenas revistas si os interesa este tema para profundizar en las características de este rover. Aquí tenéis una comparativa de las cámaras que hay en la parte más alta del rover. Estos son los de Curiosity y aquí a la derecha tenéis los de Perseverance. Arriba está Supercam, aquí las cámaras de navegación NavCams y la Mastcam. Y entonces estos dos son instrumentos científicos, Supercam y Mastcam, de los que vamos a hablar. Y estos son los sensores de viento y de otras variables de MEDA, de la Estación Medioambiental Española. Bueno, Mastcam está alojado aquí en esta zona. Es un conjunto de cámaras panorámicas estereoscópicas con zoom, que son las que están dando estas fotos maravillosas que estamos viendo ya estos días. Aquí tenéis el target de calibración. Siempre hace falta tener una diana de calibración para saber de qué color es cada cosa realmente, porque puede, lógicamente, allí la percepción de los colores es distinta. Entonces hay que ajustar las cámaras a lo que se está viendo. Lógicamente, referencias de tamaño, etcétera. Y aquí la diana de calibración la han hecho, para mí, preciosa, ¿no? Porque si os dais cuenta hay un pequeño homenaje a la evolución de la vida en la Tierra. Hay un toque un poco retro, ¿no? que nos recuerda a las placas de las Pioneer y los discos, ¿no? También de las Voyager sobre las señales de la vida terrestre para posibles marcianos, es decir, una chulada, ¿no? Incluso un cohete, un poco homenaje a Ray Bradbury también, que va del punto azul la Tierra al rojo Marte, ¿no? Y bueno, pues está todo escrito un mensaje muy bonito alrededor, estamos solos, venimos aquí para estudiar tal. Entonces, bueno, son estas declaraciones un poco de principios. Pues bueno, Mastcam está dando unas imágenes fabulosas, aquí tenéis la que os ponía, y aquí os pongo desde dónde está hecha, ¿eh? Realmente, aquí estaba el rover cuando hizo la foto de este montículo, que es lo que vemos aquí, es a más de 2 kilómetros, ¿vale? O sea, daos cuenta la capacidad de zoom y la resolución maravillosa que tiene Mastcam. Luego tenemos Supercam, esta otra cámara, que es una suite de instrumentos que tiene no solo cámaras, sino tiene también espectrómetros, que nos va a permitir analizar hasta una distancia de 7 metros la composición de las rocas, tanto elemental como molecular como mineralógica, ¿de acuerdo? Tiene una serie de espectroscopías, entre ellas LIBS, que por medio de un haz láser podemos volatilizar un poco los materiales que hay ahí y en función de la nubecita
que se forma, pues se analiza la composición, simplificando muchísimo, lógicamente, con una diana de calibración muy interesante que ha sido desarrollada por el IGEO, por la unidad asociada del Centro de Astrobiología con la Universidad de Valladolid, liderado por Fernando Rull. Y bueno, entre otras muchas cosas que están en esta diana de calibración, ahí hay un diamante y aquí hay un trocito de meteorito marciano. Entonces, daos cuenta qué bonito, ¿no? En cierta medida estamos devolviendo a Marte uno de esos meteoritos, un trocito de esos meteoritos que nos han caído a nosotros. Bueno, pues va a permitir, entre otras cosas, a lo mejor, si hay suerte, identificar morfologías como la de los estromatolitos terrestres, que son morfologías geológicas que cuando además estudias bien la composición te pueden decir si son de origen biológico. Y eso tiene interés porque la zona donde ha aterrizado, últimamente se está diciendo que se parece a este lago de Turquía que se llama Salda, y aquí, en este lago de Turquía, en la zona de desembocadura de un antiguo río y que hay un delta, hay una isla formada, una pequeña aglomeración de microbialitos, que son rocas de origen biológico, digamos, formadas por la interacción de los carbonatos con los microorganismos. Pueden ser de distintos tipos, entre otros estromatolitos. Pues si algo parecido hay en torno a este delta en el cráter Jezero, donde está Perseverance, pues a lo mejor acaba detectando morfologías y composiciones que puedan ser compatibles con la existencia de vida pasada. Entonces, os cuenta esto a nivel biológico es de los puntos más interesantes. Bueno, en ese brazo que tiene, y aquí os he puesto, antes de ayer estaban haciendo unos movimientos muy simpáticos para probar si todos los motores están funcionando bien, y estas son 4 tomas que cogí del GIF animado que presentaron en NASA. Pues bueno, aquí hay una serie de instrumentos, uno de ellos se llama Sherlock, que, bueno, pues básicamente es un espectrómetro Raman con excitación por láser ultravioleta que está puesto en esa cabeza y que, en teoría, sería capaz de identificar moléculas tipo ácidos grasos o lípidos en las rocas a las que apunte. Para ello se va a ayudar de una cámara que se llama Watson, si os dais cuenta, Sherlock y Watson también se mantiene en el sentido del humor. Y bueno, pues este es otro de los instrumentos que a nivel biológico es muy interesante porque puede llegar a detectar biomarcadores, que es lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una de las fotos que mandó ayer mismo ya la cámara Watson de este instrumento Sherlock, una aproximación al suelo, y si os dais cuenta aquí hay mucho detalle, entonces ahí se puede ir a una zona concreta para perforar, para analizar y para poder detectar biomarcadores. Otro de los instrumentos que tiene una parte en el cabezal y luego en la base es Pixel, que es un espectrómetro de rayos X que también va a permitir analizar la composición de los materiales a los que apunte. Otro instrumento es el RIMFAX, que es un radar de penetración que va a permitir, digamos, tomar imágenes de hasta 10 metros de profundidad y, por lo tanto, ver cómo es la estructura del suelo y si hay alguna reserva de hielo o de salmuera muy próxima a la superficie, que no es probable, pero por si acaso. Luego tenemos un demostrador tecnológico interesante para obtener oxígeno a partir del CO2. El oxígeno puede ser respirado por astronautas y puede ser también un combustible en la exploración. Y el sensor medioambiental, la estación medioambiental MEDA, que ha sido construida por mis compañeros, liderados por José Antonio Rodríguez Manfredi en el Centro de Astrobiología, y que tiene sensores de temperatura, tanto en suelo como en aire, de presión atmosférica, la humedad relativa del aire, que es muy baja, pero sí que se puede caracterizar, la radiación incidente en todo el espectro, desde ultravioleta hasta infrarrojo, el viento, la dirección y velocidad, y el tamaño y la forma de las partículas de polvo, que es muy interesante para poder estudiar precisamente la dinámica atmosférica. Además, tiene una cámara que va a estar siempre apuntando hacia el cielo de Marte para poder ver las nubes que se forman esporádicamente en su atmósfera. Y aquí veis cómo se desplegó esta serie de sensores que fueron protegidos de esta forma y se abrió como una navaja. De hecho, lo han llamado navaja y técnicamente es el nombre aceptado por la NASA, ¿no? Porque se abre así como las navajas de Toledo, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Entonces la navaja ya está desplegada y con los sensores funcionando. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Aquí en este dibujo, veis en este cómic, les dice un ser vivo a otro, no os mováis que ellos se creen que son rocas, ¿no? La cuestión es hasta qué punto, utilizando estos instrumentos, va a ser posible detectar realmente si hay biomarcadores, es decir, si hubo vida, ¿no? Este esquema de Frances Westphal, de una investigadora de astrobiología muy famosa, muy reputada en Europa, a la que Julie Peretó conoce bien también, veis que ella está marcando aquí los componentes en el ámbito de la exploración, ¿no? O sea, cómo puedes detectar que hay vida, componentes celulares o actividades metabólicas, o la presencia de morfologías asociadas con la vida, como colonias o biofilms o tapetes microbianos. Pues bueno, en la Tierra, cuando se va a hacer el trabajo de campo a cualquier sitio, pues puedes detectar todo esto, ¿no?
En el caso de Marte, ¿qué puedes detectar? La composición y la estructura un poco de componentes celulares, como veíamos, básicamente con Sherlock, y la existencia de fósiles o superficies de tapetes microbianos fosilizados, es decir, de estromatolitos, básicamente con SuperCam. Es decir, de momento las posibilidades de detectar vida son limitadas, es lo más avanzado que se ha hecho hasta ahora, pero bueno, con la excepción de los Viking en el 76, luego si queréis en las preguntas os cuento por qué. Pero digamos que todavía son, como decía, geólogos que están investigando en Marte en lugar de biólogos o biólogos moleculares que nos gustaría ir con toda la tecnología de biosensores. Otro instrumento que tiene también es tremendamente novedoso y era un reto tecnológico hacer volar un dron en la atmósfera de Marte, porque como os decía al principio, la atmósfera es globalmente un 1% de la densidad de la Tierra, entonces para los ingenieros aeronáuticos que han trabajado en esto, pues era muy complicado. Diseñaron finalmente un dron con 2 hélices contrarrotatorias de 1,20 m de diámetro. Está en la barriga de Perseverance, de momento está viajando con él, en algún momento cargará muy bien sus pilas y lo veremos volar en torno al rover. Va a poder volar hasta unos 5 metros de altura y se supone que unos 30 metros en horizontal, cada uno de los vuelos que haga. Lleva cámaras para observar el propio rover y el entorno, o sea, nos esperan unas fotos absolutamente espectaculares del propio rover en el contexto, hechas por este dron. Podremos ver Marte a vista de pájaro por primera vez, ¿no? Y la última parte que tiene esta misión, que es fundamental y que en cierta medida va a complementar el hecho que os decía hace un par de diapos, de que está limitada su capacidad para detectar biomarcadores. Pero es que además, durante todo su recorrido va a ir recogiendo muestras. Va a recoger muestras en unos tubos de este tamaño, de unos 15 centímetros, que veis aquí en la mano del ingeniero jefe de este instrumento, con un sistema, aquí lo veis mejor, los distintos puntos donde quieren muestrear, y seguro que se muestreará en alguno más. Pues tiene aquí un sistema de penetración, una especie de taladro, que va a permitir entrar unos centímetros en la superficie, recoger un testigo, así como el tamaño de una pila más o menos, un poquito más grande, y mantenerlo en estos cilindros metálicos. Aquí lo veis muy bien. Y, bueno, pues esos cilindros van a ir rellenando este contenedor de muestras, que caben 31 en este y se podían llegar a recoger 42. Y lo interesante es que esas muestras de la Tierra, que van a estar en este contenedor, van a acabar llegando a la Tierra. Porque esta misión que tenemos ahora allí ya, Perseverance, es la primera de un conjunto de 3 misiones que en conjunto se llaman Mars Sample Return, el retorno de muestras de Marte, que básicamente lo que van a permitir es ese contenedor de muestras que va a recoger Perseverance, va a ir una segunda misión con un rover muy pequeñito simplemente para recogerla y ponerla en una parte que va a permitir lanzar un cohete desde Marte, ponerlo en órbita y en órbita ese baúl de los tesoros, ¿no? Esa caja mágica con todas las muestras de Marte, se van a poner en órbita, van a ser rescatadas por otra misión que estará orbitando y las traerá a la Tierra. Si todo eso funciona bien, y la primera ya sabemos que va a funcionar bien porque tiene muy buen aspecto todo lo que está haciendo hasta ahora, permitiría tener muestras de Marte en nuestros laboratorios en 2031. Imaginaos la capacidad de análisis de la Tierra, y sí que biología molecular, microbiología, todos los que queráis imaginar, aplicada a las muestras de Marte. Ese es el gran reto. De hecho, hace muy poquito, un par de semanas, se ha aprobado ya las empresas que van a intervenir en esa segunda parte de este proyecto tan ambicioso, que va a permitir, una vez que el rover pequeñito de la segunda misión deje aquí las muestras recogidas por Perseverance, hacer saltar un cohete pequeñito desde Marte, ponerlo en órbita para que luego sea recogido. Eso por el lado de las derivaciones de Perseverance. Y 2 diapos nada más para deciros que la Agencia Espacial Europea, que también va a participar en Mars Sample Return, en lo que estábamos viendo hasta ahora, tiene una misión programada para el año que viene, que ya ha sido retrasada varias veces, que de hecho se iba a haber lanzado el verano pasado para que hubieran llegado 4 y no 3 misiones ahora, y se llama ExoMars. Y el rover, el nombre del rover, que es también más sencillito, estilo Spirit Opportunity, con paneles solares, menos ambicioso. Perseverance no lo he dicho, pero tiene un generador de radioisótopos como fuente de energía, es decir, energía nuclear, totalmente segura y probada, pero no son paneles solares, porque eso otro le da mucha más durabilidad y mucha más fiabilidad durante mucho tiempo. Pues ExoMars va a poner a Rosalind Franklin, lógicamente en honor a la gran cristalógrafa y una auténtica madre de la estructura del ADN, una de ellas. Y la principal característica de Rosalind Franklin robótica es que va a tener un sistema de perforación y toma de muestras hasta 2 metros de profundidad, mucho más profundo de las muestras que va a poder tomar con ese pequeño sistema de recogida de muestras Perseverance. Entonces, aquí sí que vamos a poder coger muestras del subsuelo y a lo mejor ahí sí que están mucho mejor preservados los posibles biomarcadores. Esta no tiene previsto traerlas a la Tierra, lógicamente el análisis que se haga se va a hacer in situ, pero ya tiene tecnología Raman, por ejemplo,
en la que también participa el grupo de Fernando Rull y el Centro de Astrobiología y el INTA, con sistemas de detección de biomarcadores. Bueno, pues eso es el presente. El futuro a corto plazo y el futuro a más largo plazo, ¿podremos llegar a ver algo parecido a lo que veíamos en la película The Martian, basada en la novela de Andy Weir? Pues probablemente sí, no sabemos cuándo. Siempre, en este campo siempre faltan 20 años, ¿no? En cualquier momento que preguntéis a alguien que trabaja en esto, faltan 20 años para una misión tripulada a Marte, como faltan 20 años para la fusión fría, ¿no? Son temas en los que van avanzando con nosotros. Pero antes o después llegarán los astronautas. Si esta es la primera huella que dejaron los humanos en Marte, pues a lo mejor una parecida a esa son la que dejan, en esta ocasión serán hombres y mujeres, lógicamente, en Marte, a lo mejor en 2040, ¿no? Esto va a suponer, por una parte, mucha mayor capacidad de análisis, porque los humanos, ayudados por rovers, lógicamente, podrán, digamos, tomar decisiones en función de un montón de muestras que les lleguen de distintos tipos de análisis, que de una forma mucho más dinámica que los propios rovers. Pero por otra también es un reto relacionado con lo que hablábamos antes de la protección planetaria, ¿no? Cuando vamos los humanos a un sitio, llevamos nuestro microbioma con nosotros. Y por muy bien aislados que estemos o pretendamos estar, vamos a contaminar nuestro alrededor seguro. ¿Dónde vamos a dejar los residuos? Sabemos que en la Luna pues se dejaban en el suelo, ¿no? Sin más. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, bueno, eso es un reto interesante que tiene que ver también con cuestiones bioéticas y geoéticas para la exploración del futuro. Y aquí veis un poco más a largo plazo lo que algunos piensan que puede llegar a ocurrir. Aquí tendríamos una zona ya de exploración espacial tripulada, con pequeñas colonias, con mini ciudades o nichos para vivir, probablemente utilizando los tubos volcánicos que hay en el subsuelo de Marte, ya se conocen algunos, porque puede ser un refugio natural muy potente. Pero luego ya en este tipo de infografías se dejan llevar por la ciencia ficción en estos intentos de ir convirtiendo Marte en un planeta verde, ¿no? De irlo terraformando, de que al final puede acabar habiendo personas, como veis aquí a este joven con una mochila, sin escafandra y sin nada, porque Marte es un lugar habitable como la Tierra. Esto va a ocurrir seguro en unas décadas, esto probablemente no ocurra nunca, sobre todo la parte de la derecha. En el primer lugar, tendremos que valorar los conflictos que se generen entre exploración científica y explotación por recursos, y eso es algo que ahora está muy en boga porque también, como sabéis, están ya una serie de empresas, SpaceX, Virgin Galactic y otras, Blue Origin, interesadas en la exploración espacial y, lógicamente, van a querer generar rentabilidad de su investigación, de su exploración, y qué va a pasar con los recursos, qué va a pasar con la minería, etcétera, etcétera. Pero aquí la terraformación es una idea muy romántica, que el propio Carl Sagan también hablaba de la ingeniería planetaria de Marte, apoyando la posible terraformación, pero cuando se echan cuentas, por ejemplo, sobre la cantidad de CO2 que hay congelado en los polos y que habría que sublimar para que pasara a la atmósfera y que ese CO2 hiciera un efecto invernadero que calentara el planeta y que permitiera lo que estáis viendo aquí, pues no salen las cuentas, no hay suficiente CO2. Entonces, bueno, va a ser muy difícil imaginarse de qué forma se puede llegar a terraformar Marte. Y luego hay una parte, además, ética que no tenemos que olvidar, según lo veo yo y muchas personas que trabajan en esto, ¿no? Que lo de terraformar un planeta como refugio si nos cargamos la Tierra es lo de la avestruz cuando baja la cabeza y la entierra para decir no hay problemas, ¿no? Yo no veo nada. Si no cuidamos nuestro planeta, nuestra especie lo tiene muy difícil, ¿no? Somos casi 8.000 millones de personas, evidentemente no podemos irnos a un planeta B, no hay otro planeta B donde podamos vivir. O sea que no vale decir cuando nos carguemos la Tierra ya nos iremos a otro planeta porque primero no es posible y segundo es una forma de no tener la conciencia de cómo hay que cuidar este planeta, frenar el cambio climático, etcétera, etcétera. Pues ya termino. Y termino con ciencia ficción, casi como empezaba, ¿no? Arthur C. Clarke, uno de mis escritores favoritos, decía, es el momento de emprender otra aventura. Marte es donde está la acción para los próximos 1000 años. La clave de la naturaleza humana y quizá de nuestra familia de simios es la curiosidad y la exploración. Cuando dejemos de hacerlo, dejaremos de ser humanos. Y me gusta muchísimo, ¿no? Porque es también una llamada a las nuevas generaciones, a los estudiantes que estéis viendo esto, que podéis ser futuros astronautas dentro de 20 años, ¿no? Vais a tener, los que ahora estáis en la carrera, los alumnos de Julie que ahora estáis escuchándome, estáis en una edad muy buena para que dentro de 20 años os llamen como astronautas. Y ya está haciendo llamamientos la Agencia Espacial Europea y la NASA de astronautas, especialmente de mujeres astronautas, o sea, animaos. Y bueno, pues es un poco lo que decía el maestro Clarke, ¿no? Que si no tenemos curiosidad y ganas de explorar, no vamos a ser humanos. Pues ya está, os dejo con 2 atardeceres, uno en la Tierra y otro en Marte, y con una foto de la vida en el Centro de Astrobiología. Hace 2 días hice esta foto y, bueno, pues deseándoos también una feliz primavera terrícola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido fenomenal el que nos has ofrecido y con esta última fotografía casi muy sugerente. Más que el Centro de Astrobiología parecería
un centro en Japón, ¿no? Yo, bueno, antes de darle la palabra a la gente que quiera comentar alguna cosa, preguntar, te reitero el agradecimiento tanto del Instituto como de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Valencia por haber accedido a ofrecernos esta charla, porque realmente es muy oportuna y abre unas expectativas enormes para la gente que, como acabas de decir, siente curiosidad por estos temas, ¿no? Que siempre es fascinante. Aquí la primera persona que ha pedido la palabra es Azucena Molina, por favor. Hola, Adelante, pues yo Azucena. tengo una preguntita y es si en la desaparición del agua, toda el agua que hubo en Marte, si tuvo mucho que ver o poco la influencia de los dos satélites de Marte. Porque claro, la Luna ha sido bastante primordial en el origen de la vida de la Tierra por el tema de las mareas, etcétera, pero en Marte la verdad es que no lo sé. Bueno, es buena pregunta. Los geólogos consideran que no, que el papel de los dos satélites de Marte, Phobos y Deimos, ha sido mucho menos relevante que el de la Luna en la Tierra. Si te das cuenta, la Luna del sistema solar y, por lo tanto, del universo conocido es el satélite que tiene más tamaño relativo con respecto a su planeta, ¿vale? Entonces, eso hace que, por ejemplo, el efecto de las mareas haya sido muy importante, etcétera, etcétera. La atracción gravitatoria que genera la Luna sobre la Tierra es muy grande. Phobos y Deimos son dos pedruscos pequeñitos. De hecho, son dos asteroides que quedaron atrapados en el campo gravitatorio de Marte y que, bueno, pues desde entonces lo orbitan. Pero son muy pequeñitos, su tirón gravitacional sobre Marte es muy pequeño, prácticamente insignificante, y nadie les otorga una relevancia especial ni en un posible origen de la vida, ni en un posible mantenimiento de la vida una vez originada. Pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora a Pablo García, por favor. Sí, hola. Yo tengo una pregunta que no sé exactamente si tiene respuesta o si es un poco tonta, ¿no? Pero ¿se sabe si la composición química del agua en Marte se ha llegado a tener algún registro de ella? ¿El pH o cómo era? Que yo sepa, eso es más pregunta para geólogo, que yo sepa, no se conoce, se conoce algo de los desbalances isotópicos del agua congelada que hay, pero agua líquida, que yo sepa, no se ha podido analizar todavía. Como veis, el agua formando salmueras está a mucha profundidad, lo que os decía, ¿no? Mars Express Sí, la sí. dio a 1,5 kilómetros. Entonces, de momento no se ha podido analizar, que yo sepa, allí por ejemplo, el pH que dices, ¿no? Si se sabe qué sales hay y en función de eso se puede intuir que, bueno, la fuerza iónica que tendría ese agua, ¿no? Yendo a los conceptos de química, el carácter oxidante o no, pero pruebas directas no se han hecho. Entonces, Yo bueno, era por sí, hilarlo con una segunda pregunta que era para saber qué tipos de organismos se podían llegar a esperar dentro claro. de Marte. Claro, pues mira, si le preguntas a Ricardo Amils, como un amigo de Juli mío y de Santi Elena, al que le veo por ahí, también le conoce bien a... Hola, Santi. También conoce a Ricardo y compañía. Pues claro, una de las ideas es que Río Tinto es Marte en la Tierra, ¿no? Entonces, siempre decimos que Río Tinto, con su pH de 2, es decir, extremadamente ácido, porque está en una zona, discurre por una zona de sulfuros metálicos y porque tiene mucho óxido de hierro y tal y cual, pues sería un buen modelo. Entonces, eso está asumiendo indirectamente que el pH de las posibles aguas de la vida de Marte cuando estaba allí triunfando hasta hace, como veíamos, 3.000 millones de años, era ácida. Probablemente sí, y la formación de, o sea, los compuestos que están formados allí en distintas zonas irían en esa dirección. Pero, por ejemplo, hay carbonatos que durante bastante tiempo era un reto para los geólogos, los geoquímicos, ver la formación de carbonatos en esas condiciones. Entonces, bueno, son, como te digo, pruebas indirectas, ¿no? Sería muy interesante poder llegar a analizar agua en estado líquido, salmueras, o esos barros húmedos que asumimos que puede haber in situ para ver cómo son las condiciones. Pero es que de hecho ni siquiera se sabe, y ahí Juli podrá aportar todo lo que él conoce, cómo eran las condiciones de los océanos primitivos donde surgió la vida en la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de esto solemos decir pH entre 4 y 9, salinidad entre 1,5 y 2,5 veces la de ahora, a lo mejor. Entonces, temperaturas para todos los gustos, entre 40 y 70, se suele decir, para quedarte tranquilo, ¿no? Pero no se sabe muy bien ni siquiera en nuestro planeta, ¿no? Donde se han podido analizar exhaustivamente muestras de esas antigüedades, ¿no? Hombre, una ventaja que tiene Marte es que la mayor parte de su superficie tiene unos
3.600 millones de años. A diferencia de la Tierra, que las rocas muy antiguas son minoritarias, están en algunas zonas de Australia, de Sudáfrica y de Groenlandia, básicamente, y todo lo demás ha sido, lógicamente en un planeta geológicamente activo, ha sido remodelado y ahora es difícil reconocerlo, ¿no? Las rocas antiguas. En cambio, en Marte quedó, digamos, congelado en el futuro, en el pasado, nunca mejor dicho. Entonces hay mucho material antiguo del que se pueden sacar, pues eso, ideas de cómo podía ser el agua que estaba circulando por esas zonas. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Azucena quiere preguntar otra vez. Sí, tenía que repetir porque la duda de Pablo me ha inspirado para la siguiente, y es que si se ha podido analizar el agua, pero la que viene de los polos congelados de Marte, en cuanto a la desviación isotópica, porque claro, aquí en la Tierra tiene mucha relevancia si la desviación isotópica del agua es la pesada o la ligera, etcétera, pero en Marte la verdad es que no tengo ni idea. Entonces, a lo mejor el hielo está muy cargado de agua pesada. Pues sí, efectivamente, no lo sé, no te sé responder a eso, lo trasladaré a mis compañeros del CAP que son expertos en esto, pero la presencia de deuterio, de tritio en distintos ratios, ¿verdad? Así como los isótopos del oxígeno, es lo que, por ejemplo, en la Tierra hace que los astroquímicos están siempre discutiendo amigablemente, o a veces no tanto, sobre si son los meteoritos o los núcleos de cometas los que más han aportado agua a nuestro planeta, ¿no? Y hay una discusión ahí siempre abierta. Pues en el caso de Marte puede ser parecido, ¿no? Pero no sé cuál es el ratio, no sé si es muy distinto el ratio o sea, los desbalances isotópicos que hay en las aguas congeladas de Marte que se hayan podido analizar con respecto a las de la Tierra. Y una última pregunta, y sé que en la Tierra, aunque hay muchísima discusión y polémica al respecto, se suele decir o afirmar de manera consensuada más o menos que las chimeneas hidrotermales es donde surgió la vida por el tema de las diferencias de los gradientes tanto térmicos como químicos, por el tema de alcalino, ácido, etcétera. Pero en Marte, claro, sí hubieron mares, pero chimeneas, ¿se sabe si hay restos de chimeneas hidrotermales que podrían haber? Pues los Mars Exploration Rovers sí que encontraron algunos lugares que parecían zonas hidrotermales que, bueno, que estaban en su momento en el lecho de lo que eran los mares y que lógicamente ahora están descubiertos y se ha patrullado por allí con los rovers. O sea que sí que hay zonas que nos hablan de hidrotermalismo en Marte. O sea que eso es también un posible buen escenario para el origen de la vida. No es el único ni es el mejor necesariamente. Hay, ¿verdad, Julie? En los congresos de origen de la vida siempre hay muchas peleas porque eso tiene que ver también con si la vida inicial era autotrófica o heterotrófica, una serie de elementos. Si era más probable en surgencias hidrotermales o en pequeños charcos de agua templada a la Darwin, ¿no? Pero sí que hay señales de hidrotermalismo fosilizadas, digamos, en Marte. O sea que ahí sí que tendríamos ese otro escenario posible también en el planeta rojo. ¿Y esos sitios de hidrotermal serían de los primeros donde se estará pensando en buscar biomarcadores, supongo? O bueno, por ahí quizás no. pasaron, ahora mismo no recuerdo, lo tengo escrito ahí, pero no recuerdo si era Spirit o Opportunity, uno de los dos estuvieron, creo que Opportunity estuvo en una zona muy relacionada con hidrotermalismo y se estuvo buscando por ahí. Lo que pasa es que, claro, hasta ahora, o sea, esta es la misión que mejor va a buscar biomarcadores, ¿vale? Hasta ahora no se ha buscado, o sea, digamos, ese campo ya. Hasta ahora han sido sobre todo geológicos, ahora ya es más geoquímica y biomarcadores, es decir, vida temprana, pero más adelante, claro, se irá a buscar, o sea, una vez mapeado un poco Marte, yo me imagino que las misiones de las próximas décadas, si Julie me vuelve a invitar dentro de 60 o 70 años, Julie, ¿vale? Pues... Vale, tomo nota. Toma nota, ¿eh? Ya buscaremos el día justo de la agenda. Pues probablemente ahí ya sí que se esté focalizando más en los lugares calientes, nunca mejor dicho, ¿no? En los lugares donde más posibilidades hay, ¿no? A día de hoy se va a sitios muy interesantes y ya ves que Perseverance está en un lugar maravilloso, o sea, al final de ese delta es estupendo. De hecho, es muy curioso cómo las agencias espaciales plantean primero distintos sitios de aterrizaje, ¿no? Y hacen que los científicos se posicionen a favor de unos u de otros y hay polémicas muy serias para cada uno proteger su zona, ¿no? Y cada uno tiene que convencer a los demás de que es mejor aterrizar en su zona que en la que defienden los demás. Y al final se llega a un consenso y es donde aterriza. Yo creo que donde ha llegado Perseverance es un lugar fabuloso, porque tienes el lecho del Paleolago, que es un lecho fundamentalmente de origen volcánico,
Luego los materiales traídos, arrastrados por el agua con todo lo que ello supone, ¿no? de posibles restos de lo que hubiera por ahí, remontar el curso del río y llegar hasta el borde del cráter. O sea, y vas a tener un gradiente de antigüedades y de composiciones químicas y de posibles escenarios para un eventual origen de la vida muy, muy amplio. O sea que, de momento, es lo que se puede hacer. Se ha llegado pocas veces con éxito a Marte todavía. Claro, pues Bueno, muchísimas gracias otra vez. a ti, Azucena. Yo me atrevería a preguntarte, Carlos, a ver si tuvieses que apostar con todos los instrumentos que van en el rover y que van a hacer sus correspondientes análisis químicos y lo que has explicado, por ejemplo, muy interesante de los posibles biomarcadores de lípidos, etcétera, si tuvieras que apostar por el tipo de restos que se podrían encontrar que fuesen suficientemente, no voy a decir inequívocos, pero sí prometedores para que hubiese alguien que dijese aquí ha habido vida, ¿por qué te inclinarías? ¿Cuál es el tipo de evidencia que para ti sería, vamos, para descorchar una botella de champán, por lo menos, ¿no? Sí. Pues realmente con los instrumentos que lleva Perseverance yo creo que la combinación de SuperCam y de Sherlock, es decir, poder detectar, por ejemplo, un estromatolito-like, ¿no? Una estructura parecida y que Sherlock analizara esa muestra y nos dijera que hay pues opanos o ese tipo de Sí. lípidos que provienen de la degradación, como sabes, de lípidos complejos por efectos de la presión y la temperatura, la diagénesis, todo eso. O sea, ese tipo de evidencias morfológicas unidas a biomarcadores de vida pasada, yo creo que eso es lo máximo a lo que se puede llegar con Perseverance, que no es poco, ¿eh? Ojalá con eso se pudiera, ¿no? Pero mezcla de morfología y composición, como sabes, ¿no? La morfología sola, y ponía el caso de ALH 84001 como un ejemplo, y sabes muy bien los casos de biomorfos abióticos, ¿verdad? Supuestos del origen de la vida y que resulta que no son seres vivos fosilizados. Pues la morfología, por lo tanto, combinada con la composición, yo creo que es lo que nos va a dar, en el mejor de los casos, alegrías con este rover. Y luego, claro, lo que traiga aquí. O sea, todos tenemos muchas esperanzas con esas muestras que van a venir, porque si todo sale bien, jolín, es una joya, ¿no? Disponer de esas muestras, pues como ahora se están analizando las que nos vienen de asteroides, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esas hablan de la química de los orígenes del sistema solar. Con las de Marte podríamos ver cómo era la química de un planeta hace 3.000 o 3.500 millones de años, que es la zona interesante, ¿no? Para origen y evolución temprana de la vida, ¿no? De todos modos, como digo, todavía no hay rovers que sean, como a mí me gustaría, biólogos moleculares, es decir, que llevaran biosensores capaces de detectar la presencia, de alguna forma, de vida presente, porque estos están todavía más enfocados en vida pasada, ¿vale? Y nada impediría que en el subsuelo haya vida actual. De hecho, también sabemos, y lo que nos dice la evolución por selección natural, que es muy probable que si en un lugar se origina la vida, no se llegue a eliminar por completo, aunque cambien mucho las características físico-químicas de ese lugar. Es decir, la resiliencia, ahora que está de moda esta palabra, ¿no?, de la vida, hace que probablemente se haya adaptado a distintos lugares una vez originada. Entonces, si por lo que sabemos de la vida en la Tierra, mi opción personal sería que si hubo vida en Marte, probablemente la siga habiendo en el presente. Entonces, pues sería bonito poder ir allí con sistemas que nos permitan detectar las señales de vida presente. Pero sería una vida muy discreta, ¿no? Porque no se la observa en términos de interacción ambiental como pasa en la Tierra, porque en la superficie, evidentemente, tiene pocas posibilidades de existir. Claro, la superficie, entre que la radiación, desde que no tiene el escudo del campo magnético, la radiación llega sin filtrar, ¿no? Y lo quema todo, lo esteriliza todo. Lo sabemos que tiene muchos percloratos que son altamente oxidantes y degradan la materia orgánica, las biomoléculas. Es decir, la superficie, hay poca esperanza que en la superficie encontrar algo. Pero imagínate muestras como las que, si todo va bien, va a sacar Rosalind Franklin de 2 metros de profundidad. Pues ahí a lo mejor sí que podrías encontrar halófilos o acidófilos como los que le gustan a Ricardo Mills, o a lo mejor metanógenos, ¿no? Que fueran, por eso he querido poner, al menos dedicar un par de diapos, ¿no?, al problema del metano, ¿no? A lo mejor arqueas metanógenas que están produciendo discretamente metano, pero están ahí. Entonces, bueno, podría ocurrir.
No es, o sea, si lo comparamos, hoy hemos estado hablando nada más de Marte, ¿no? Pero como sabes, hay otros escenarios en el sistema solar donde también se busca vida y que quizás son más prometedores para vida presente, ¿no? Así como Marte yo creo que es muy prometedor para vida pasada, para detectar vida presente yo apostaría más por el océano subsuperficial de Europa o de Encélado, ¿no? Que están debajo de la capa de hielo, y ahí hay agua que en un gradiente de temperatura, con distintas sustancias en disolución, con fuente de energía, es decir, ahí se están dando ahora mismo los ingredientes para la vida, en esos otros lugares, en el sistema de Júpiter y de Saturno, que es otra historia, y allí se va a ir también, etcétera. Pero para Marte yo creo que bueno, la detección de vida pasada es más probable, pero habría que mantener un poquito la esperanza sobre posible vida actual en el subsuelo. Hay una pregunta que te voy a leer. ¿Crees que las expectativas de SpaceX de enviar humanos a Marte para 2024 son demasiado optimistas? Como has dicho, que no se espera la llegada de personas hasta la década de los 40. Sí, es tremendamente optimista y real, vamos. O sea, SpaceX está haciendo cosas maravillosas, pero su presidente es una persona demasiado soñadora, digamos, en cuanto a los plazos, ¿no? Difícilmente se va a poner de nuevo humanos en la Luna en 2024, como había dicho la administración del antiguo presidente de Estados Unidos, que no diré su nombre para que no traiga mala suerte a la reunión, pero a Marte imposible. Entonces, bueno, eso es un brindis al sol, nunca mejor dicho, ¿no? De Elon Musk. Hay muchas cuestiones que resolver. Los especialistas en viajes espaciales dicen que, lógicamente, las cuestiones médicas, clínicas, que también son muy relevantes, hacen que no está resuelto la dosis de radiación que van a recibir los astronautas que vayan a Marte, claro. Cuando tú vas a la Luna y vuelves, las misiones Apolo son 8 días. En 8 días vuelves a estar en casa. Entonces, y además estás en el entorno de la Tierra. No tiene nada que ver con un viaje de 7 o 8 meses de ida, el tiempo que estés allí experimentando, que mínimo yo creo 2 o 3 meses, ¿no? Ya que vas, y otros 8 meses de vuelta, ¿no? Entonces, la dosis de radiación, ¿cómo frenas eso? ¿Cómo apantallas eso? ¿Cómo resuelves también los problemas de habitabilidad del entorno en el que estás viajando? ¿Cuántas personas viajan? Cuestiones incluso filosóficas y sociológicas, ¿no? Relacionadas con la cohabitación de muchas personas en un entorno muy cerrado durante mucho tiempo. Eso está sin resolver. Hay muchos especialistas de distintos campos trabajando en ello y por eso siempre se va empujando hacia adelante el límite temporal, ¿no? Y se habla de quizá 2 décadas. Decir que dentro de 3 años va a haber humanos en Marte es absolutamente irreal. Sirve para hacernos soñar a todos y para mantener altas las expectativas, pero no es real. Santi, que está por ahí, seguro que se le ocurre algo, que sabe mucho de evolución. El micrófono para darle de nuevo las gracias a Carlos por un seminario tan fantástico y por hacernos vivir tan intensamente, así con emoción, ¿no? Ir a Marte, de lo que estáis haciendo en Marte. Y bueno, lo único así en plan pregunta es todas estas cosas que se hablan de terraformar, que se ha puesto de moda, terraformar Marte. En fin, si hablabas del brindis al sol de Elon Musk, lo de terraformar Marte es más allá de un brindis al sol. Si no somos capaces de entender cómo funciona un ecosistema pequeñito en la Tierra, una cosa cerrada, pretender convertir Marte en un ecosistema complejo donde podamos poner los pies, que si vamos a trasplantar pinos allí o no, es que es todo tan absolutamente. El tema de las plantas te lo cederemos a ti, Santi, para que nos digas qué es lo que... No, si realmente es irreal. De que fotosintetizase ya sería suficiente, pero vamos. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, No. Sí, la terraformación es irreal. Digamos, como ejercicio de ficción es muy bonito. Es muy bonito el artículo de Carl Sagan, como todo lo que él escribía, ¿no? A mitad de camino entre la ciencia y los sueños, ¿no? De la ingeniería planetaria en Marte. Pero es que realmente hay que calentar, hay que permitir que esas plantas vivan, tú lo sabes muy bien, el balance de CO2 y de oxígeno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que se acabe generando una atmósfera respirable para los humanos, que es en el fondo lo que pretende la terraformación. Eso es ficción absoluta, ¿no? Eva pregunta si no crees que se pueda terraformar Marte, si crees que hay algún otro lugar del sistema solar en que sería posible. Realmente es complejísimo, claro. O sea, Venus, la temperatura de superficie de Venus son 460 grados sobre cero. Inviable, ¿no?
Mercurio 200 y pico también sobre cero, con unas diferencias de zonas iluminadas o no iluminadas brutales. Marte, ya habéis visto, 55 bajo cero. Y ya si te vas para allá, tienes que irte no a los planetas, que son gigantes de gas, sino a los satélites. En esos satélites de Marte, o sea, de Júpiter y de Saturno, las temperaturas medias son de 130 bajo cero, cosas así. Claro, es a terraformar eso. Hay quien ha dicho en ciencia ficción, por ejemplo, Calisto, de los 4 satélites galileanos de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Pues Calisto es el que está más lejos de los 4 grandes de Júpiter y, por tanto, el que tiene menos influencia del entorno de radiación de Júpiter, que es tremendo, ¿no? Y sería un posible lugar para terraformar en plan así muy creativo y muy de ficción, ¿no? Pero si en Marte no se puede, olvidémonos. O sea, a lo mejor igual dentro de 2-3 siglos hay una base de científicos en Calisto y hay 50 bases en Marte, pero eso serán entornos controlados, entornos cerrados, cada uno con su herbario, pero con tapa y con los flujos de aire controlados desde fuera, porque evidentemente toda la atmósfera no puede cambiar. Es imposible, es absolutamente imposible. Por eso a mí me gusta mucho la peli del Marciano, de Martian, porque lo que él hace en un entorno controlado es intentar convertir, como bien sabéis, en fértil el suelo de Marte, mezclando el propio regolito de Marte con su materia orgánica, ¿no? Con sus deposiciones. Y ahí hace una especie de invernadero en miniatura, Santi, que no sé cómo lo ves tú y cómo verías ahí la propagación de virus y viroides probablemente en ese entorno confinado. Pero igual sí que se puede llegar a tener pequeños invernaderos, yo diría, de experimentación y además pues, como fuentes de alimentos, a lo mejor en Marte, las famosas patatas marcianas o no. Pero hasta ahí, más que eso, lo veo totalmente irrealizable. No sé cómo lo ves tú, Santi. No, hombre, invernaderos de unas dimensiones razonables como para mantener un pequeño grupo de personas, al menos comiendo algo verde criado allí, sí, eso no es irreal. Bueno, patógenos, pues ya evitaríamos, que plantearía se llevaría todo sin patógenos free, ¿no? Claro. Pero sí, plantas se podrían cultivar en invernadero, claro. Protegidas de radiación, protegidas de todo y con suficiente suministro de agua y imagino que haciendo una agricultura circular, ¿no? Donde todos los residuos que tú generes sirvan para abonar y producir las plantas que luego, en fin, sí, eso es, desde luego sí que es factible. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros quizá en las próximas décadas, ¿no? Pues eso, que se quiera tener una colonia más allá porque también se ha planteado, ¿no? Si van, imagínate, 20 humanos, ¿no? Por ejemplo, porque grupos muy pequeños también es un problema, ¿no? Grupos que sean suficientemente grandes de humanos para estar allí unos meses. Pues al principio llevarán todo lo necesario para vivir ese tiempo y se volverán. Pero posteriormente irán queriendo ser cada vez más autónomos cuando estén allí, ¿no? Entonces hay, pues eso, invernaderos o me imagino que mucho alimento deshidratado, etcétera, etcétera. No me imagino invernaderos en los que crezca la hierba para que a su vez crezcan las vacas, para que se tomen los T-bones, ¿no? Los astronautas norteamericanos, ¿no? Insectos de algún tipo que sí que proporcionen proteína animal que no podamos... Sí, insectos, ¿verdad? Como fuente de proteína y bueno, cada vez ser más autónomos allí, ¿no? Y también será muy bonito ver con el tiempo, y eso seguro que todos los que estamos aquí nos gustaría mucho verlo, que cómo es la coevolución de esos animales y plantas originarios de la Tierra en unas condiciones tan distintas, porque a pesar de estar en invernadero, pues la radiación será distinta, la dosis de luz solar que les llega también es distinta. Seguro que hay una evolución un poco distinta y con el tiempo podrían ser subramas del árbol de la vida, ¿no? A lo mejor los adaptados a vivir en Marte. Sería bonito verlo. Sí, la gravedad, que es distinta, sí que afectaría la arquitectura. Plantas. Claro, por ejemplo, las plantas, efectivamente, tendrían una planta terrestre leñosa hecha a vencer la gravedad de aquí, la llevas a un sitio con 3 veces menos de gravedad. Perdería la nidificación, no sé, sería interesante, sí. Hay una palabra ambiente y velas. Hola, ¿qué tal? Nada, mi pregunta es un poco más por curiosidad. Antes has comentado que por primera vez hemos escuchado el viento de Marte. Y nada, es un poco saber por qué motivo no se había escuchado antes o por qué motivo no teníamos un micrófono, un par de micrófonos en los otros robots que hemos enviado. Bueno, micros es la primera vez que se llevan. De hecho, el segundo día después del aterrizaje estaba muy orgulloso. Uno de los de la rueda de prensa era el ingeniero de micrófonos de la NASA, porque hasta ahora se habían detectado vibraciones. Por ejemplo, InSight ha detectado vibraciones, el sismómetro de InSight. La propia vibración, el sismómetro es tan sensible que mientras lo tenían arriba, antes de ponerlo en el suelo para empezar a detectar los martemotos, vibraba con el viento, ¿no? Con el viento de Marte. Y eso que es un viento tremendamente tenue, pero vibraba lo suficiente como para detectarlo.
Y entonces, por ingeniería básica, pues les subían la frecuencia a esas vibraciones para convertirla en un sonido audible y así decían, bueno, el sonido de Marte. Pero no era sonido real, era una vibración reconvertida en sonido. La primera vez que se han llevado micros es aquí. Solo 2 micrófonos se han llevado esta vez y ya el otro día estábamos escuchando el sonido de Marte, ¿no? En la primera rueda de prensa. Se escucha el sonido de los propios instrumentos. Cuando se mueven, ese brazo robótico, lógicamente, hace ruido. La atmósfera es distinta, la composición es distinta, entonces las frecuencias varían respecto de lo de aquí, pero se escucha, por ejemplo, el viento. Y eso va a ser muy útil para poder caracterizar mejor los fenómenos atmosféricos también, ¿no? Mis colegas ingenieros que están trabajando en la Estación Medioambiental MEDA quieren ver si a la vez que ellos detectan el viento, detectan el sonido del viento, ¿no? Entonces será una cosa bastante interesante. Es uno de los temas novedosos, ¿no? Y también será bonito cuando empieza a funcionar el dron, que no sé si lo he dicho, pero se llama Ingenuity, o sea, ingenio más o menos, o creatividad, ingenio. Pues cuando empiece a volar Ingenuity, cómo se escucha el sonido de las hélices estas, ¿no? En la atmósfera marciana. Entonces, bueno, es una de las cosas novedosas, de las muchas cosas novedosas que tiene este rover. Muchas gracias. Como curiosidad, simplemente, en otro entorno muy distinto, que es el satélite Titán, el satélite de Saturno, que es otro mundo fabuloso, con mucha materia orgánica, ese sí, con una atmósfera, en ese caso, tremendamente densa, pues se va a mandar también un dron. Lo que pasa que en ese dron, que se llama Dragonfly, en ese caso, así como el dron de Marte pesa 1,8 kg, el de Titán va a pesar 450 kilos. Allí, claro, con una atmósfera súper densa es mucho más fácil la sustentación, ¿no? En Marte ya va a ser un logro si logra remontar el vuelo, ¿no? Y también los ingenieros aeronáuticos van a querer, de los sonidos que vean del movimiento de las hélices, van a sacar conclusiones, ¿no? Sobre cómo está reaccionando con el aire de su alrededor. Entonces, bueno, mucha ciencia y ingeniería mezclada de distintos campos. La verdad es que es bastante interesante en ese sentido. Ha surgido una última cuestión. Selena pregunta que si se contamina Marte con nuestro microbioma, ¿qué podría pasar si llegaran microorganismos terrestres a Marte? Bueno, mi primera reacción sería que la mayoría de ellos quedarían fritos absolutamente por las condiciones marcianas. No sé lo que tú piensas, Carlos. Sí. Habría una debacle bastante importante, ¿no? Pero aquellos que puedan formar esporas, por ejemplo, o los que se puedan adaptar o que puedan quedarse en microentornos en la superficie, o protegidos, etcétera, pues a lo mejor sí que tienen posibilidades de resistir, ¿no? Y esa es la preocupación en el ámbito de la protección planetaria, ¿no? Sabiendo que la gran mayoría van a perecer, pues cuáles podrían llegar a lo mejor encontrar allí un nuevo hábitat, ¿no? Ese es el problema. Y por eso se limpian tan a fondo todas las misiones, pero claro, cuando empiecen a ir los humanos, incluso aunque vayan con todos los cuidados de un humano científico, van a llevar microbioma y lo van a esparcir y una parte a lo mejor puede sobrevivir. Y hay una pregunta de F que dice, cuando hablabas de la llegada del microbioma terrestre a Marte, pues F ha puesto una pregunta que era, y en caso contrario, cuando lleguen muestras marcianas a la Tierra, ¿qué podría ocurrir? Sí, esa es buena pregunta también. La verdad es que así surgió la protección planetaria, ¿no? Como miedo a lo que podía venirnos desde la Luna, realmente, ¿no? En los años 60. Entonces, bueno, lo que nos venga de Marte, en primer lugar, estas primeras muestras, la idea es, cuando vengan en 2031, es que se van a esterilizar por si acaso. Entonces, se van a analizar las moléculas que queden, pero no organismos viables si los hubiera. Para muchos científicos eso es un error porque si los hay, pues merecería la pena intentar cultivarlos aquí o ver qué pasa, ¿no? Claro, la posibilidad de una fuga más o menos controlada o descontrolada y que eso genere una contaminación ambiental o una pandemia, ¿no? Ahora que estamos en... Pero desde el punto de vista biológico, Santi, yo no sé cómo tú lo ves, pero probablemente un microorganismo viable que hubiera vivido en Marte, digamos, desconectado de la evolución de la vida en la Tierra, no es muy probable que fuera infeccioso para un organismo... No, seguramente no puede interaccionar simplemente con organismos terrestres, porque, bueno, asumamos que tienen la misma química, ¿no? El mismo ácido nucleico con sus 4 nucleótidos que ya, en fin, puede ser o puede no ser, puede tener variaciones de los nucleótidos, tener otra química ligeramente distinta. Yo creo que no se entendería simplemente con la biología. Claro. Esa es mi opinión también. Hay gente que dice, puede que no se entienda con la bioquímica, es decir, que no sea patogénico, pero que sí genere una toxina, a lo mejor. Pero que consuma un recurso, no sé, que consuma azufre o consuma algún
mineral que sí que tenemos nosotros y genere algún compuesto secundario, tipo dióxido de azufre. Genera Eso sí, cianuro de hidrógeno a tutiplén y nos envenena a todos, ¿no? Algo así. eso podría ser, pero bueno, es una discusión interesante. No sabía yo que la idea era esterilizarlo todo, nada más llegar a la Tierra. Fíjate, el otro día estuve yo en una reunión precisamente en la que ya se están preparando un poco los posibles laboratorios, sistemas de biocontención y no sé qué. Y un poco la idea de estas primeras es, sí, esterilizarlas. Supongo que hay mucha discusión para tomar esa decisión. Yo, así a bote pronto, no me inclinaría por esterilizarlo ni por dejarlo, ¿no? Sino tendría que pensarlo mucho. Porque, Sí. claro, la excitación es déjalo vivo, vamos a ver cómo es. Claro, ¿verdad? Ponlo en 200 medios de cultivo distintos a ver qué pasa, y secuencia lo que haya por ahí, haz metagenómica de una suspensión de eso en distintos buffers, etcétera. Y si eso se hace en condiciones totalmente controladas, pues no tendría por qué haber fugas, ¿no? O sea, un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, pues evidentemente... Nos inventamos el nivel 5 si es necesario, ¿no? Correcto, eso es. Ya vamos un pasito más de los peores virus terrícolas, ¿verdad? Pero sí, yo también, yo sería partidario de primero analizarlo in vivo, o al menos alguna de las muestras, y luego ya, si se van, por ejemplo, a distribuir a distintos laboratorios del mundo y ya va a haber un tráfico de esas sustancias, de esas muestras por distintos sitios, pues sí que tomar medidas estrictas, o sea, bueno, calor o radiación y dejarlo frito y luego analizar solo las moléculas. Pero en el laboratorio de recepción de muestras yo sería también partidario de hacer análisis de viabilidad, ¿verdad? Pero bueno. En el chat, F nos vuelve a preguntar si crees que las muestras se verían alteradas por el viaje en el espacio. Como antes comentabas que la radiación podía afectar a los astronautas, pues también supongo que a cualquier cosa que te traigas de allí la afectará de alguna manera. Claro, sí, probablemente sí. O sea, eso que si son de la superficie o de la subsuperficie muy cercana, que va a ser lo que recoja Perseverance, ya están acostumbradas a vivir con muchas dosis de radiación. O sea, van a ser radiotolerantes, ¿no? Van a ser bichos parecidos a lo mejor a esos hipertermófilos radiotolerantes que hay aquí, pues allí serían criófilos radiotolerantes, probablemente acidófilos y halófilos y poliextremófilos, ¿no? Entonces, quizás resistan mejor el viaje de vuelta que cualquier muestra nuestra el viaje de ida. Entonces, bueno, aún así se supone que en el contenedor ese que van a venir, que es de titanio, va a estar súper apantallado, tal, no sé qué, bueno, se supone que... Pero sí que es cierto que el viaje espacial, o sea, 8 meses de viaje en el vacío interplanetario y con las grandes dosis de radiación, eso afecta a cualquier entidad viva que haya en el camino, claro. Seguro que sí. ¿Qué virus tendrían? ¿Qué virus tendrían? Imagínate, Santi, ¿eh? Fíjate, si no sabemos cómo serían los organismos, pues seguro una cosa sí que es que si existen organismos vivos en Marte, existirán parásitos de esos organismos. Posiblemente ley absoluta, ¿no? En biología, Sí. que si hay un organismo vivo va a haber un parásito. Eso sería la comprobación, ¿verdad? Sería la comprobación. Imagínate, una biosfera marciana y que se encontraran patógenos que han surgido allí, aunque efectivamente lo que decíamos, la bioquímica sea distinta, pero que es la solución al problema de la complejidad, ¿no? Sí. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos, por una charla tan excelente y tan motivadora, y gracias a todos por participar. Carlos, muchas gracias a los organizadores, a los asistentes y eso. Y os animo a que sigáis mirando al cielo y haciendo grandes preguntas. Claro que sí. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Santi.